Hogwarts eres Avada Kedavra frente a Susanoo. Protagonista femenina soltera Hermione. Elementos de Naruto. No es una santa. No pierde inteligencia. No colapsa su poder de combate. Se vuelve gradualmente más fuerte. Uchiha Kaito murió 2 veces. La primera vez. El guardia de seguridad pateó el suelo y maldijo a Neji, y el camión lo envió a través de Naruto. Se convirtió en el Uchiha que aún no había sido exterminado. La segunda vez. La punta del cuchillo de Itachi le aplastó el corazón, abrió los ojos y se convirtió en el anfitrión de Obscurus en el hogar de bienestar de Londres. ¿Un mundo mágico? El ninja se rió. La varita mágica se balancea como un kunai, y el escape del rayo está disfrazado como un hechizo de trueno y relámpago. Rotación Sharingan. Profesor, ¿cree usted en mi alboroto mágico? Hermione Granger estaba devastada. Kaito. El hechizo de levitación no requiere sellos manuales. El sello es aún más hermoso cuando el fuego del fénix de color rojo sangre se encendió en la arena de la Slytherin. Cuando la fórmula del agua de vida y muerte se mezcla con las píldoras de grano del soldado. Cuando los 5 estudiantes de primer año silenciosos abrieron sus pupilas rojo sangre en el campus filial por la noche. Dumbledore destroza el sorbete de limón. Niños, ¿quién bordó las paletas de ping-pong en el escudo del castillo? El día que Voldemort se abalanzó sobre él sosteniendo una Avada Kedavra, Kaito se paró encima de Erov y se rió entre dientes. Susanoo. Armadura azul oscuro unida a escamas de dragón, las yemas de los dedos aplastaron la luz verde del avatar. ¿Castigo celestial del fuego divino? Kaito negó con la cabeza. No, esto es, estilo Uchiha, llama salto de espada. Salvador. No, no, no. Yo, Uchiha Kaito, solo quiero regresar y matar a ese magnánimo. Estallido, el jazmín se marchitó y volvió a florecer. Kaito cerró el diario y miró a Hermione. Esta vez llevaré a Hogwarts conmigo y aplastaré el mundo ninja en nombre de los Uchiha. 1 Capítulo 1. Un truco del destino. Era una tarde normal del año 54 de Konoha, y un niño de 8 años yacía de espaldas junto al río Naka, jugando con una flor de jazmín en su mano. ¿Debería huir con mis padres, o debería llevarme bien con Itachi de antemano y tratar de hacerle cambiar de opinión? Las pequeñas manos de Uchiha Kaito frotaron el tallo del jazmín, y la diminuta flor se retorció en un ángulo conflictivo. Kaito era originalmente una persona desarraigada de Blue Star, secuestrada por traficantes de personas cuando era joven, pero luego abandonada en un pequeño pueblo de montaña debido a su frágil salud. Afortunadamente, los habitantes del pueblo eran bondadosos y el pequeño tuvo la oportunidad de crecer comiendo alimentos de 100 familias diferentes. Después de más de 10 años de duro estudio, siguió el consejo del secretario del pueblo y aprobó con mucho esfuerzo el examen para una universidad de segundo nivel, solo para tomar un atajo y convertirse en guardia de seguridad 40 años antes. Su mayor pasatiempo era ver a Naruto, pero inesperadamente, fue precisamente porque dio un pisotón de ira al ver a Neji empalado por un tocón de árbol en el camino, que fue sacado de este mundo por un camión fuera de control. Quizás el cielo se compadeció del pobre niño y le dio otra oportunidad. En el año 46 de Konoha, para eliminar de sus padres, se convirtió en miembro del clan Uchiha. Así, Kaito se convirtió en Uchiha Kaito, y el pequeño, bajo el cuidado de sus padres, se convirtió en el mejor estudiante. El único inconveniente era que la espada de exterminio de clanes se acercaba cada vez más a su cuello. Hay que ponerlo en la agenda. Según las deducciones de los veteranos del foro, la masacre del clan Uchiha ocurrirá dentro de 2 años. Al menos antes, Uchiha Kaito detuvo sus movimientos y juró en secreto al jazmín. Kaito. Es hora de volver a casa a cenar. La tía Ana te estaba esperando. Gritó desde lejos el hijo del vecino, Uchiha Sei. Uchiha Kaito dejó caer el jazmín en su mano, se sacudió el polvo del cuerpo con indiferencia y gritó. Lo tengo. Luego corrió a casa a toda prisa. El jazmín prístino estaba tratado por la tierra amarilla húmeda de la orilla del río, reflejando un color sangre carmesí en los últimos rayos del sol poniente. Media hora después, el cielo se oscureció. El padre de Uchiha Kaito todavía estaba de servicio en la fuerza policial y aún no había regresado a casa, pero Uchiha Kaito ya había limpiado la comida de la mesa hasta dejarla impecable. Mamá, lavaré los platos de Uchiha Kaito sonriendo, impidiendo que Uchiha Ana se levantara para ir a la cocina. Deberías descansar bien. Esta noche, intenta, jejeje, quiero una hermanita. La cara de Uchiha Ana se sonrojó y reprendió. Pequeño Kaito. ¿Te han crecido alas? ¿Cómo te atreves a burlarte de tu madre? Estás pidiendo una paliza.
Uchiha Ana, que se había casado joven, tenía solo 24 años en ese momento, todavía en la flor de su juventud, y de hecho persiguió a Uchiha Kaito alrededor de la mesa del comedor. Mamá, estoy pensando en la familia. Mira, papá llega muy tarde a casa todos los días. Una pareja necesita comunicación emocional. Uchiha Kaito se deslizó hacia la cocina, cogió un plato y comenzó a fregarlo. Ahora que estaba lavando los platos, Uchiha Ana no podía castigar muy bien al sinvergüenza, por lo que simplemente lo dejó indignada con una dura advertencia. Tu padre te tratará como es debido cuando regreses. Estás tan fuera de lugar, ¿cómo puedes burlarte de tus propios padres? Se frotó la cara y salió de la cocina. Las manos de Uchiha Kaito no dejaban de moverse, pero realmente se quejaba como una madre que se queja del matrimonio. Oh, mi tonta madre, no puedes quedarte con el corazón de papá de esta manera. Mira, papá ahora se atreve a fingir que está ocupado con horas extras. Si no le dices lo que sientes, alguna jovencita de afuera se lo llevará. Uchiha Kaito dejó el plato, haciendo una pausa en sus manos, o tal vez incluso un joven como Aku. ¿Y si se lo llevan? ¿Llorarías conmigo mientras le hacemos una gran ceremonia a papá? Digo, un golpe sordo se escuchó desde afuera de la puerta, y Uchiha Kaito frunció el ceño. No sonaba como una escoba derribada por el viento. ¿Había vuelto papá? No, papá nunca bebía, así que definitivamente no tropezaría en la puerta. Mamá tampoco saldría a esa hora, sacó un cuchillo de cocina, lo sostuvo con un agarre inverso sobre su pecho, se agachó y salió lentamente de la cocina, dirigiéndose hacia la entrada. Con un silbido, abrió la puerta de entrada. La vista exterior no era clara, y Uchiha Kaito solo podía distinguir vagamente una masa oscura en el césped a lo lejos. El cuchillo de cocina en su mano se tensó. Las trampas de shuriken que habían colocado durante la práctica no se habían activado. Eso significaba que un ladrón conocía con el clan Uchiha debía haber entrado en la casa. Uchiha Kaito se acercó sigilosamente a la masa oscura. El familiar aroma a saponaria y un ligero olor a sangre lo alertaron. Mamá. ¿Cómo pudo ser esto? Aterrorizado y enfurecido, Uchiha Kaito de repente se giró y atacó, provocando incluso un ligero silbido de viento. Eres muy capaz. El hombre frente a él vestía uniforme hindú, sostenía una espada ninja y su rostro estaba oculto por una máscara de zorro que ocultaba la verdadera identidad del verdugo. Su bolsa de herramientas ninja estaba abierta de par en par, como si el cierre hubiera sido cortado por el golpe de Uchiha Kaito. Uchiha, Itachi. ¿Es esta la masacre del clan Uchiha? ¿Pero no debería ser dentro de 2 años? El foro decía claramente que era el año 56 de Konoha, no había tiempo para pensar. El hombre frente a él volvió a levantar su espada. Uchiha Kaito solo logró esquivar hacia la izquierda, pero aterrorizó justo dentro del ataque de pinza de 4 shuriken. Hasta aquí has llegado, lo siento. Con un suspiro que sonó como una despedida, la respiración de Uchiha Kaito se hizo más débil. Pero al mirar los ojos de Uchiha Ana a su lado, que estaban llenos de arrepentimiento y la feroz determinación de proteger a su hijo, pero que ya estaban apagados y sin vida, las pupilas de Uchiha Kaito se volvieron cada vez más rojas como la sangre y, finalmente, un tomoe apareció en su ojo. ¿Qué puedo cambiar? No puedo hacer nada, lo siento, madre. Si tan solo hubiera sido más rápido, incapaz de agarrar nuevamente la gran mano de Ana, incluso con toda su fuerza, Uchiha Kaito cayó en un sueño profundo. Un alma extranjera interesante, un cambio nunca antes visto. Veamos si puedes crear la historia que anticipo. Una entidad misteriosa de una línea de tiempo desconocida le otorgó 3 regalos a Uchiha Kaito. Ni siquiera yo puedo cambiar las reglas de la tierra pura, así que te dejaré algunas pautas. Guía. ¿Esa voz me habla? Pero ya estoy muerto, más que muerto. Uchiha Kaito, aturdido, cayó en una oscuridad infinita. Nunca imaginó que volvería a ver la luz, y fue en una ciudad moderna y brumosa. En el otoño de 1988, en el este de Londres, en la entrada principal del orfanato María, una anciana llamada Marta estaba barriendo las hojas caídas de la puerta. Estas hojas de plátano son muy difíciles de barrer este año. El año que viene, les pediré a los hijos de Susan que lo hagan. Estos viejos huesos míos. Dios mío. Marta miró y vio a un niño cubierto de sangre sentado a la sombra de la puerta principal. Su bondad trascendió los límites físicos de sus viejos huesos, arrastrando su cuerpo mientras corría, reconoció al niño frente a ella y corrió a la casa del médico más cercano. ¿Qué? Pero si solo soy dentista. El señor Granger examinó a regañadientes las heridas de Uchiha Kaito. Con tanta pérdida de sangre, debería ser enviado a un gran hospital. ¿Cómo es que no tiene heridas?
La señora Marta y el señor Granger se miraron fijamente, con los ojos muy abiertos. Esto era simplemente increíble. Hermione, parada en el umbral de su puerta, intentó con tristeza quitarse la mano de la señora Granger que le cubría los ojos. Sé buena, Hermione. Si ves esto, no podrás dormir esta noche. Hermione hizo pucheros, sus lindas cejas ligeramente levantadas bajo su esponjoso cabello rizado. Mamá. Ya no soy una niña. Esta vez sigo siendo el primero de la clase y prometiste dejarme ver todo lo que quisiera. Mamá. Mientras pronunciaba las palabras clave, Uchiha Kaito se incorporó de repente. Capítulo 2. Favor de la inmortalidad. La luz del sol de septiembre se filtraba a través de los cristales cruciformes de las ventanas, proyectando dibujos diagonales sobre el suelo de madera del orfanato. Uchiha Kaito abrió los ojos y se quedó mirando el techo desconocido, desorientado por un momento. 4 días. Le llevó 4 días completos aceptar, a regañadientes, el hecho de que estaba vivo nuevamente, y en un país completamente extraño. ¿Un niño del país del dragón? Murmuró suavemente, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la sábana. La abuela Marta lo había presentado así. Él había urdido una mentira apenas creíble. Un niño fugitivo, perseguido, que había huido aquí tras la muerte de sus padres. Qué irónico, dijo, tirando de la comisura de los labios. Huérfano en mi vida anterior, y huérfano en esta. Pero al menos, esta vez, ya no era una persona común y corriente. Cerró los ojos, y su conciencia se hundió en su mente. Allí, 3 pergaminos flotaban en silencio, fuente de poder celestial, el deseo de la humanidad. Los 2 últimos eran tenues y sin vida, solo fuente de poder brillaba tenuemente en azul, como una especie de invocación. Muy bien, veamos para qué eres bueno, pensó, y el pergamino se desplegó lentamente, para luego transformarse instantáneamente en lo que más odiaba. Guía de estudio intensiva, con su fondo azul y rayas doradas, la portada familiar, la sensación familiar de opresión. Dios, ¿me estás tomando el pelo? Su boca se torció, pero con paciencia abrió la primera página. Compendio de ninjutsu de liberación del rayo de estilo Uchiha. Allí se enumeraban densos conjuntos de jutsu, con una nota al lado. Requiere chakra de liberación de rayo para estudiarlo. ¿Chakra? Frunció el ceño. ¿De dónde sacaría chakra este mundo roto? Guía de estudio intensiva pareció percibir su duda y pasó automáticamente a las últimas páginas. Guía de producción de herramientas ninja. Senbon, kunai, etiquetas explosivas, e incluso instrucciones para hacer papel para probar los chakras. Método sencillo para el papel de prueba de chakra. Materiales. Pergamino, brebaje de muerte viviente, se puede usar limpiadores de inodoros como sustitutos. Pasos. Remojar durante 3 horas y luego cortar en trozos. Una pócima de muerte viviente. ¿Qué es eso? ¿Y limpiador de baños? Se quedó mirando la línea de texto, con una vena palpitante en el frente. ¿De verdad funcionará esto? Pero por ahora, no tenía opción. Una línea de texto apareció de repente en el guía de estudio intensiva de su mente. Misión de rango de obtener pergamino, 01. Recompensa. Habilidad de detección de chakra desbloqueada. Respiró profundamente, saltó de la cama, se dio una palmadita en la cara y puso la sonrisa inocente que debe tener un niño de 8 años. Abuela Marta. Entró corriendo a la sala y vio a la anciana limpiando un marco. Déjame ayudarte a limpiar. Marta se sobresaltó por un momento, luego sonrió amablemente. Eres un niño muy bueno, pero la abuela no está cansada. Ve a jugar con los otros niños. Kaito parpadeó y de repente se sintió un poco irónico. En su última vida, había aprendido a ganarse el favor de los demás solo para sobrevivir. Y ahora, tenía que usar los mismos métodos para conseguir un trozo de pergamino. Abuela tilde, su voz se suavizó, con un dejo de persuasión. Al mismo tiempo, un nivel de chakra se concentró silenciosamente en sus pupilas. La mirada de Marta vaciló por un momento, luego su sonrisa se hizo aún más suave. Está bien, ya que eres tan considerada, te dejaré el baño y la sala de estar a ti. Kaito se acercó obedientemente y tomó los utensilios de limpieza. Al girarse, sintió una ligera calidez en los ojos, y una idea surgió en el guía de estudio intensiva de su mente. Tomó el Sharingan individual, 1-1, dominado. Se tocó los ojos instintivamente, con una leve sonrisa en los labios. El genjutsu funciona de verdad en la gente común. Media hora más tarde, logró robar con éxito una pequeña botella de limpiador de inodoros del carrito de limpieza.
Justo cuando estaba a punto de escapar de regreso a su habitación, la puerta del orfanato se abrió y una niña de cabello castaño y esponjoso asomó la cabeza. Señora Marta, mi mamá me pidió que trajera algo de ropa vieja. Antes de terminar de hablar, su mirada se cruzó con la de Kaito. La chica frunció el ceño, mirando el limpiador de baños que él tenía en la mano. Se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos. ¿Estás haciendo algún tipo de experimento? Kaito escondió la botella instintivamente, revelando una sonrisa inocente. Es un secreto. Las cejas de la niña se levantaron y su expresión parecía decir, no puedes engañarme. Ella dejó la bolsa que llevaba y caminó directamente frente a Kaito, extendiendo su mano. Soy Hermione Granger. Uchiha Kaito. Él dudó por un momento, pero aún así tomó su pequeña mano. La palma de Hermione estaba cálida y seca, grabándole los ásperos troncos de los árboles en el campo de entrenamiento de Konoha. ¿Eres japonés? Hermione ladeó la cabeza y preguntó. El apellido Uchiha, más o menos, dijo Kaito vagamente. En su vida anterior a la última, tenía sangre del país del dragón, y en Konoha hablaba japonés, por lo que su linaje era un poco mixto. Los ojos de Hermione se iluminaron. Genial. Estoy estudiando cultura asiática. ¿Puedes enseñarme japonés? Puedo enseñarte, lo que necesitas. Kaito la miró a los ojos expectantes y de repente se dio cuenta de que esta era una oportunidad. Para establecerse en este nuevo mundo, necesitaba una guía que lo comprendiera. Y esta chica excepcionalmente inteligente podría ser la candidata ideal. Trato hecho, dijo. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Ayúdame a encontrar algunos materiales especiales. Kaito bajó la voz, pergamino, plumas y griega. ¿Reactivos químicos? Lo interrumpió Hermione emocionada. La clínica de mi papá tiene muchísimos. Kaito parpadeó, sin esperar que todo saliera tan bien. Estaba a punto de responder cuando la abuela Marta oyó la voz desde la cocina. Niños, vengan a comer algo. Hermione agarró inmediatamente la muñeca de Kaito. Vamos. El pan de jengibre de la señora Marta es lo máximo. Ella jaló a Kaito hacia adelante, observando cómo el esponjoso cabello de la niña brillaba con un brillo dorado bajo la luz del sol. De repente, sentí que tal vez este renacimiento no era tan malo después de todo. Al menos, no estaría solo. Esa noche, Kaito se escondió bajo las sábanas, vertió el limpiador de inodoro robado en un plato pequeño, luego arrancó un pequeño trozo de pergamino y lo remojó. El pergamino lentamente se volvió azul claro y aparecieron finas líneas en su superficie. Realmente funciona, susurró, y siguiendo las instrucciones en guía de estudio intensiva, presionó suavemente su dedo sobre el papel de prueba. El papel de prueba cambió instantáneamente. Se dividió en dos áreas en el medio, la mitad izquierda se convirtió en ceniza y el borde derecho se curvó y carbonizó. Rayo y fuego de doble atributo. Kaito observó los cambios en el examen, mientras una sonrisa se formaba inconscientemente en sus labios. Aunque este mundo no tenía chakra, su cuerpo parecía haber conservado el físico de un ninja, lo que significaba que aún podía extraer chakra. En ese momento, el papel de prueba tembló de repente violentamente, emitiendo débiles crujidos, y varias pequeñas chispas eléctricas bailaron en la superficie del papel. Esto es, antes de que Kaito pudiera siquiera sorprenderse, un suave sonido se escuchó repentinamente desde afuera de la ventana. Rápidamente guardó el examen y finalmente quedó dormido. En el alféizar de la ventana, un cuervo ladeaba la cabeza, mirándola. Sus plumas negras brillaban con un brillo metálico a la luz de la luna. Kaito entrecerró los ojos. Las pupilas del ave eran de un rojo sangre. El cuervo picoteó suavemente el cristal de la ventana, luego abrió el pico y escupió una pluma de color negro intenso. La pluma cayó sobre la almohada de Kaito, con un patrón familiar bordado en ella con fino hilo dorado. El escudo del clan Uchiha. El corazón de Kaito latía con fuerza. Extendió la mano para agarrar al pájaro, pero este ya había batido sus alas y volado hacia la noche. Mi transmigración definitivamente no fue accidental. Kaito miró fijamente la pluma, como si intentara atravesar la oscuridad para ver la verdad. 3 Capítulo 3. Nueva vida. Cuando el sol de la mañana se filtraba a través de los huecos de las cortinas, Uchiha Kaito ya estaba vestido. Se quedó en la entrada del orfanato, mirando la nueva mochila escolar que la abuela Marta había preparado para él, dentro de la cual había un cuaderno de pergamino que Hermione le había deslizado en secreto la noche anterior. Hoy es tu primer día en la nueva escuela, le arregló la abuela Marta el cuello. Debes escuchar a tu maestro, ¿de acuerdo?
Kaito avanzó obedientemente, pero sus ojos inconscientemente se dirigieron hacia la esquina de la calle. Efectivamente, una figura familiar corría hacia ellos. Hermione Granger, con su abultada mochila escolar y su cabello castaño y rizado meciéndose suavemente con la brisa de la mañana. Buenos días, señora Marta. Hermione se detuvo, jadeando, con las mejillas sonrojadas de correr. ¿Puedo caminar a la escuela con Kaito? La abuela Marta me alienta y sugiere. Por supuesto, querida. Cuida bien de tu nuevo compañero de clase. De camino a la escuela, Hermione estaba deseando bombardearlo con preguntas. ¿De verdad eres japonés? Te vi cubierto de sangre ese día, ¿te lastimaste? ¿Por qué viniste aquí? ¿Dónde están tus padres? Kaito escuchó sus incesantes preguntas, especialmente la de sus padres, y su Sharingan de un solo tomoe bajado comenzó a girar. Respiró profundamente, respondiendo uno por uno a la segunda persona en este mundo que le había mostrado amabilidad. Respiró profundamente y, sin darse cuenta, las yemas de sus dedos frotaron la correa de su mochila. Vengo de una familia pequeña del este, respondió Kaito con tono selectivo, con una voz suave como la niebla de la mañana. Mis padres, ya no están aquí. Los pasos de Hermione se detuvieron de repente, con un destello de pánico en sus grandes ojos marrones. Lo siento, no debería haber preguntado eso. Sus dedos se entrelazaron y el dobladillo de la falda de su uniforme escolar se balanceó suavemente con la brisa de la mañana. Kaito negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Está bien. Notó una extraña insignia prendida en la mochila de Hermione. ¿Qué es esto? Oh. Esta es la insignia del Club de Ciencias. Hermione se animó de inmediato, como un gato que encuentra un juguete nuevo. Estoy investigando fenómenos electromagnéticos. La semana pasada fabriqué un generador sencillo. Kaito escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Hermione hablaba, siempre se ponía de puntillas sin darse cuenta y su cabello castaño y rizado brillaba de un rojo dorado bajo la luz del sol. De repente recordó a los niños del orfanato de Konoha que siempre lo molestaban para que les contara historias. Cuando el edificio de ladrillos rojos de la escuela primaria de North City apareció ante su vista, Hermione de repente bajó la voz. Kaito, debes tener cuidado con Hemnet. Está en tercer grado y siempre intimida a los nuevos estudiantes. Yami, antes de que terminara de hablar, una voz aguda se escuchó detrás de ellos. Miren quién es. Granger y su nueva monomascota. Kaito se giró y vio a 3 niños de tercer grado bloqueando el camino. El chico que iba delante tenía un pelo anormalmente rojo y una sonrisa falsa en su cara regordeta. Su mirada se detuvo en el cabello negro y los ojos de Kaito por un momento, revelando una expresión de disgusto. Déjanos en paz, Ned. Hermione se paró frente a Kaito, con voz temblorosa pero excepcionalmente firme. Ned se agarró el pecho exageradamente. Ay, nuestro ratón de biblioteca se está enfadando. Sus compinches soltaron una carcajada. Oí que anoche estabas experimentando en el garaje. ¿No le estarías enseñando a tu novio a jugar a las casitas? Kaito sintió que la mano de Hermione temblaba levemente. Él la hizo a un lado suavemente y dio un paso adelante. La luz del sol caía sobre su perfil, proyectando una sombra nítida. Dije, la voz de Kaito era muy suave, pero hizo que la risa se detuviera abruptamente. Piérdete. La expresión de Ned se congeló por un momento, luego enojado extendiendo la mano para agarrar el cuello de Kaito. En medio del grito de sorpresa de Hermione, una luz roja brilló en los ojos de Kaito. ¡Ah, ah, ah! Gritó de repente Ned, retirando la mano como si se hubiera electrocutado. Sus pupilas se llenaron de terror, como si hubiera visto a Gargamel cocinándolo en sopa de pitufos. ¿Tú, qué hiciste? Ned retrocedió aterrorizado. Kaito simplemente lo miró con calma, sus ojos negros insondables. El guía de estudio intensiva vibró en su mente y apareció una línea de texto. Misión de rango de defensa del campus, 1-1, completada. Recompensa. Liberación de rayo. Jutsu de golpe de rayo desbloqueado. Vamos. Kaito tomó la muñeca de Hermione y pasó junto a los 3 chicos atónitos. No fue hasta que entraron por la puerta de la escuela que Hermione recuperó el sentido. ¿Qué fue eso de ahora? Preguntó en voz baja, con los ojos sorprendentemente brillantes. Kaito no respondió, solo puso su dedo índice en sus labios. Hermione se acercó inmediatamente a una señal de comprensión, pero Kaito pudo ver que su cuaderno ya estaba lleno de densas notas de observación. En el aula, se les asignó sentarse juntos.
El escritorio de Hermione estaba meticulosamente ordenado, los lápices ordenados por longitud y las esquinas de los libros de texto alineadas tan perfectamente que podían usarse como regla. Kaito miró el diagrama de defensa que había dibujado en su cuaderno y se sorprendió al descubrir que ya estaba cerca de la verdad de dónde provenía el miedo en los ojos de Ned. Quizás sacó algo al instante que asustó a Ned. ¿Bichos? ¿O algún tipo de arma? Señor, es de muy mala educación echar un vistazo al cuaderno de otra persona. Hermione cubrió su cuaderno, y aunque sus palabras fueron cortantes, sus cejas arqueadas delataron su alegría. ¿Por qué no dices nada? Hermione extendió su pequeña mano. Kaito la miró fijamente y finalmente encontró su amabilidad. ¿No tienes miedo? Kaito no pudo evitar preguntar. Hermione mordió la punta de su lápiz, ladeando la cabeza pensativa como una ardilla curiosa. ¿Miedo? Señor Uchiha, usted acaba de ayudarme, ¿por qué debería tenerle miedo a alguien que me ayudó? Bajó la voz y de repente agarró la muñeca de Kaito. Pero esto es demasiado peligroso. ¿Y si se lo dice al profesor y te expulsan? Eso no va a pasar. La abuela Marta se tomó muchas molestias para matricularte. Kaito miró a la chica sincera frente a él y de repente lo encontró un poco divertido. La primera reacción de la gente común ante fenómenos desconocidos es el miedo o el asombro, pero esta niña llamada Hermione Granger, su primera reacción fue en realidad cómo evitar riesgos. La próxima vez seguro, prometió en voz baja. Pero tienes que hacerme un favor. Las lecciones de toda la mañana fueron ridículamente fáciles para Kaito. Se adquirió de problemas aritméticos básicos mientras practicaba en secreto el jutsu del golpe de rayo debajo del escritorio. Unas corrientes débiles bailaban en las yemas de sus dedos, y solo acercándose mucho se podía oír un leve sonido crepitante. A la hora del almuerzo, Hermione lo llevó a un rincón de la biblioteca. Aquí. Sacó misteriosamente un pergamino y varias botellas con etiquetas. Los consejeros en la clínica de mi papá. Esto es ácido nítrico, esto es etanol y además, no me malinterpreten, me encantan los experimentos de química. La señorita Chipmunk se negó rotundamente a admitir que esto era una recompensa por la ayuda de Kaito. Kaito examinó estos bienes peligrosos y de repente se dio cuenta de que en este mundo sin chakra, estos podrían ser los materiales más cercanos a las herramientas ninja. Guardó las botellas con cuidado y de repente oyó ruidos crujientes detrás de la estantería. Maldita mar, nos encontramos. Ned y sus pequeños compinches emergieron lentamente de detrás de la estantería, sosteniendo un cubo de agua. Prueba esto. Mono de piel amarilla. Bajo el ala de su gorra de béisbol, el Sharingan giraba lentamente. La velocidad del flujo de agua era tan ridícula como la de un mimo que reduce la velocidad de sus pasos. ¿No es perfecto? Lanzamiento relámpago. Golpe relámpago. Cantando el nombre de la técnica, Kaito rápidamente formó señales con las manos y un arco de electricidad apareció de la nada, fluyendo contra la dirección del agua como una serpiente. Ah. Ned, quien sostenía el cubo de hierro, fue el primero en sentir el dolor de la descarga eléctrica y cayó al suelo, mientras sus dos compinches se dispersaban rápidamente como pájaros. Esto es increíble. ¿Cómo lo hiciste? ¿Usaste alguna herramienta? Los ojos de Hermione no pudieron evitar revelar un brillo exploratorio. Kaito suena levemente. Guárdalo en secreto, Granger. Tras lanzarle un genjutsu a Ned con su Sharingan, Kaito se giró e instó a Hermione a salir de la biblioteca. Pensará que lo golpeé, vamos. La señorita Granger estaba desconcertada, pero todavía creía en las tonterías de Kaito. Al mismo tiempo, guía de estudio intensiva atacó de nuevo. Misión de rango D. Defensa de la biblioteca, 1-1, completada. Recompensa. Liberación del rayo. Jutsu actual desbloqueado. La sonrisa de Kaito ya no se pudo reprimir. ¿Podría Ned volver? Poco después, una persona vestida de manera extraña apareció de la nada junto a Ned, con un aspecto peculiar. Debería haber habido residuos mágicos aquí, ¿por qué no hay nada? ¿Podría ser que el equipo del departamento esté funcionando mal? Después de observar por un rato, desapareció tal como había aparecido. 4 Capítulo 4 El 10º cumpleaños de Granger. El 19 de septiembre, una fresca brisa de principios de barrio, el patio de juegos y las hojas marchitas del sicómoro cayeron sobre el hombro de Kaito. Se paró bajo el viejo roble en la puerta trasera de la escuela, mirando al pequeño pastel en su palma. Esta fue su recompensa por ayudar a la tía de la cafetería a lavar los platos. La crema ya se había derretido un poco, pero las palabras "Feliz cumpleaños Hermione" aún eran claramente visibles. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Hermione llegó desde atrás.
Cuando Kaito se giró, la vio cargando una pila de libros que casi le impedía la vista. Su cabello castaño y rizado era mucho más largo que cuando la vio por primera vez, cayendo naturalmente detrás de su cabeza, esponjoso como la gran cola de una ardilla. ¡Feliz cumpleaños! Kaito levantó el pastel con una voz tan suave que apenas se oía. Los libros de Hermione cayeron al suelo con un ruido metálico. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios temblaron levemente. ¿Cómo supiste que hoy era mi cumpleaños? Formulario de inscripción al comienzo de clases. Kaito se encogió de hombros, pateando suavemente una piedrecita con la punta del pie. ¿Tus padres no prepararon nada? La expresión de Hermione se oscureció por un momento, luego forzó una actitud alegre. Fueron a Edimburgo a un seminario de dentistas y no regresarán hasta la próxima semana. Se agachó para recoger los libros esparcidos, con la voz apagada. En realidad, no es nada, solo un día normal. Kaito se acuclilló a su lado y colocó cuidadosamente el pastel a un lado. Se dio cuenta de que los ojos de Hermione estaban un poco rojos en las esquinas, pero no dijo nada. Los dos terminaron de recoger los libros en silencio, entonces Kaito de repente habló. Tengo un lugar al que quiero llevarte. En el pequeño bosque detrás de la escuela, Kaito encontró una roca plana. Sacó mágicamente unas cuantas velas de su bolsillo y las metió en el pastel que ya se estaba deformando. Pide un deseo. Sacó una cerilla y la luz de la vela parpadeó con la brisa del atardecer. Hermione observó la sencilla pero cálida celebración del cumpleaños y de repente se echó a reír. ¿Vas a hacerme soplar las velas? Ni siquiera hay una silla. Los ninjas no necesitan sillas, respondió Kaito con seriedad, pero luego también se rió cuando vio la expresión divertida de Hermione. Esta fue la primera vez que se rió verdadera y sinceramente desde que llegó a este mundo. Cuando Hermione cerró los ojos para pedir un deseo, Kaito notó que sus pestañas proyectaban pequeñas sombras a la luz de las velas. Hoy llevaba un vestido azul claro, con la insignia del Club de Ciencias prendida en su cuello. Kaito recordó que era el único club al que se había unido, porque otros clubes no permitían que esta estudiante destacada participara. HMPH. En el momento en que se apagan las velas, de repente se escucha desde el bosque el sonido de ramas rompiéndose. El cuerpo de Kaito se tensó inmediatamente y su Sharingan se activó silenciosamente bajo su gorra de béisbol. Te encontré. Ned, con 5 estudiantes mayores, surgió de entre los arbustos con una sonrisa maliciosa. ¿Oíste que hoy es el cumpleaños del ratón de biblioteca? Estamos aquí para entregar regalos. Hermione, inconscientemente, agarró la manga de Kaito. Kaito le dio unas palmaditas suaves en la mano, y para cuando se levantó, su expresión ya se había adaptado. Piérdete, Ned. Hoy no. Ah, ¿sí? El monito está enfadado. Ned imitó exageradamente el acento oriental de Kaito. Mi padre dice que los asiáticos son todos. No pudo terminar la frase. La figura de Kaito desapareció repentinamente, y al instante siguiente, Ned sintió un dolor agudo en el abdomen. Abrió muchos los ojos al ver que ese muchacho oriental, una cabeza más bajo que él, lo golpeó tan fuerte que lo hizo doblar. Dije la voz de Kaito era fría como el hielo. Hoy no. ¿Qué esperan? Rugió Ned, agarrándose el estómago, y los 5 chicos restantes se abalanzaron sobre él. La figura de Kaito se movía entre ellos, cada movimiento terriblemente preciso. Llaves de articulaciones, golpes en puntos de presión, lanzamientos con palanca, no usaba ninjutsu llamativo. El taijutsu más básico era suficiente para hacer que este mimado grupo de niños británicos llorara por sus papás y mamás. 30 segundos después, los 6 matones yacían en el suelo gimiendo. Kaito aplaudió, como si se sacudiera un polvo inexistente, y se volvió hacia Hermione. El pastel aún se puede comer. Un mensaje de guía de estudio intensiva vino a su mente, pero Kaito claramente sabía que celebrar el cumpleaños de la señorita Granger era más importante en este momento. La boca de Hermione era tan grande que cabía un huevo. Miró a Ned, que lloraba en el suelo, luego a Kaito, con el rostro sereno, y de repente estalló en carcajadas. Parecías, una escena de una película de Bruce Lee. Kaito se encogió de hombros y le ofreció una cucharada de crema. ¿Lo pruebas? Hermione tomó la cuchara, pero después de probarla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Kaito. Este es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, 2 pequeñas figuras estaban sentadas una al lado de la otra en la roca, compartiendo el pastel ya de Yeme. Hermione parloteaba sin parar sobre sus últimos planos experimentales y Kaito escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando.
Cuando apareció la primera estrella, Hermione de repente apoyó la cabeza en el hombro de Kaito. ¿Sabes qué? Su voz se suavizó con somnolencia. A veces siento que eres tan confiable como un adulto, como un hermano mayor amigable, añadió la señorita Ardilla en silencio. Kaito se puso rígido por un momento, luego se relajó, dejando que el cabello castaño dorado de Hermione rozara su mejilla. La brisa nocturna barría el bosque, trayendo el dulce aroma del pastel y la frescura del comienzo del otoño. A partir de ese día, nadie en la escuela se atrevió a molestar a Hermione y Kaito nuevamente. Ned los evitaba como a la peste y los profesores se sintieron aliviados por la repentina reforma de los estudiantes problemáticos. Solo Hermione sabía la verdad, pero mantuvo ese secreto muy bien guardado, tal como Kaito guardó su deseo de cumpleaños. La biblioteca se convirtió en su segunda aula. Hermione le enseñó a Kaito gramática inglesa y fórmulas matemáticas, mientras que Kaito le enseñó algunas técnicas sencillas de defensa personal. Por supuesto, omitiendo todas las partes que requieren chakra. A veces, cuando el bibliotecario no estaba presente, Kaito mostraba en secreto algunos pequeños trucos inofensivos, como hacer girar un lápiz tan rápido entre sus dedos que dejaba imágenes residuales, o golpear con precisión una papelera de 20 metros de distancia con una goma de borrar. Eso no es científico. Protestaba Hermione, y enseguida dibujaba diagramas de análisis de fuerza en su cuaderno. A menos que tus dedos puedan generar un campo magnético especial, Kaito simplemente sonreír, sin dar explicaciones. Le gustaba ver a Hermione estrujarse el cerebro por un fenómeno no científico. Le recordaba su propia confusión y emoción cuando aprendió ninjutsu por primera vez. Un día lluvioso de finales de octubre, Hermione de repente detuvo a Kaito en la esquina de la biblioteca. Lo encontré. Agitó con entusiasmo un desgastado libro de texto de física. Tu habilidad especial podría estar relacionada con la bioelectricidad. Mira este capítulo. Kaito miró las densas fórmulas del libro y los brillantes ojos de Hermione, y de repente sintió la necesidad de decirle la verdad. Pero guía de estudio intensiva vibró en su mente y apareció una línea de texto como advertencia. Restricción de las reglas mundiales. Se prohíbe la divulgación de información de Ninja World. Estás muy cerca. Al final, solo pudo responder así, extendiendo la mano para alborotar el esponjoso cabello rizado de Hermione. Siga con el buen trabajo, profesora. Granjero. Hermione le apartó la mano de un manotazo, pero no pudo ocultar la sonrisa en sus labios. Oh, para. Lo averiguaré tarde o temprano. La lluvia afuera se hizo más fuerte, pero en el cálido rincón de la biblioteca, dos pequeñas figuras se acurrucaban juntas, estudiando un libro horrible tras otro, como si el mundo consistiera solo en ese pequeño espacio. Cuando cayó la primera nevada de diciembre, Kaito ya podía hablar inglés con fluidez y Hermione dominaba técnicas básicas de autodefensa. Jugaban en la nieve afuera de la puerta de la escuela, la bufanda roja de Hermione resaltaba especialmente contra la nieve blanca. Kaito redujo la velocidad deliberadamente para dejarla alcanzar, luego fingió un gemido exagerado cuando ella lo abordó. Gané. Anunció Hermione triunfante, sentada a horcajadas sobre el cuello de Kaito, pero entonces su rostro se sonrojó al ver la diversión en los ojos de Kaito. Lo hiciste a propósito. Kaito sonoramente sin responder, solo extendiendo la mano para quitarse los copos de nieve del cabello. En ese momento, casi olvidó la sangre de la masacre del clan, olvidó el lejano mundo ninja. En esa tarde nevada, él era solo un niño normal, jugando en la nieve con una niña llamada Hermione Granger. Ustedes dos. La voz del servicio interrumpió el hermoso momento. Hermione se apartó de Kaito a toda prisa, pero resbaló y cayó en sus brazos. Cayeron juntos, y cuando la linterna del cuidador los iluminaba, yacían torpemente en la nieve, con el pelo y la ropa cubiertos de nieve, pero no podía dejar de reír. ¡Qué barbaridad! El intolerante del viejo y excéntrico conserje se erizó de ira. ¿Cómo pueden los niños y las niñas volver a clase? Hermione sacó la lengua y apartó a Kaito. Se despidieron abajo, en el club. De repente, Hermione le entregó a Kaito un pequeño paquete. Un regalo de Navidad. Te lo doy antes de tiempo, porque mis padres me llevan a Francia para las fiestas. Kaito tomó el regalo, sintiendo el contorno de un libro en su interior. Gracias. No la abras ahora. Advirtió Hermione, con la cara roja. Espera a que me vaya. Y dicho esto, se apresuró a entrar al club de ciencias. Kaito se quedó de pie en la nieve, escuchando las discusiones que comenzaban en el salón de clases de Hermione. Abrí el paquete con cuidado.
Era una colección de tapa dura de historias de detectives de Sherlock Holmes, con una inscripción en la guarda. Para mi mejor amiga y maestra. Que siempre conserva ese sentido del misterio. Los labios de Kaito se curvaron inconscientemente hacia arriba. Miró hacia la ventana de Hermione y la vio asomándose tras la cortina. En el momento en que sus ojos se encontraron, Hermione sonriendo felizmente y saludó, pero Kaito vio sus lóbulos enrojecidos desde lejos. La nieve continuó cayendo silenciosamente. Capítulo 5. Carta del Búho. 15 de julio de 1991. Kaito. Despierta. Date prisa y despierta. Un rápido golpe a la puerta, acompañado por los gritos emocionados de Hermione, despertó a Kaito de su sueño. Abrió los ojos. El cielo fuera de la ventana estaba apenas iluminado y los pasos apresurados de Hermione resonaron en el pasillo del orfanato. Kaito se frotó los ojos y, tan pronto como abrió la puerta, una figura marrón apareció de repente. Mira. Rápido. Las mejillas de Hermione estaban sonrojadas por correr, y agitaba un horrible sobre de pergamino en su mano. Hogwarts. Me enviaron una carta. Kaito tomó el sobre, sintiendo un arrepentido pinchazo cuando las yemas de sus dedos tocaron el sello de cera. El sobre estaba dirigido con tinta verde esmeralda. Señorita Granger, dormitorio del segundo piso, cama junto a la ventana. 24 Church Road, Wimbledon, Londres. ¿Qué clase de escuela es esta? Murmuró Kaito, acariciando inconscientemente con el dedo el escudo de la escuela en el sobre. Un león, una serpiente, un tejón y un águila rodeando una H mayúscula. Debió haber visto este diseño en alguna parte, pero no recordaba dónde. Hermione ya había abierto el sobre con impaciencia, con la voz temblorosa mientras leía. Estimada señorita Granger, nos complace informarle que ha sido aceptada en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Su voz de repente se suavizó. Kaito, realmente hay magia en este mundo. Siempre pensé que, ¿pensabas? Kaito miró los ojos brillantes de Hermione y de repente se dio cuenta de algo. Espera, ¿lo saben tus padres? La expresión de Hermione se oscureció por un momento. No les he dicho todavía, siempre han querido que sea dentista. Ella agarró la mano de Kaito. Pero ese no es el punto. El punto es, su voz se volvió más grave de repente. Quizás, ya no podemos ir juntos a la escuela. El corazón de Kaito se hundió. Después de 3 años de compañía constante, se había acostumbrado a los golpes matutinos de Hermione, a su perfil concentrado en el aula, al color de su bufanda roja en la nieve. Ahora, todo eso estaba a punto de, espera. Kaito interrumpió repentinamente sus pensamientos. ¿Dijiste que esta es una escuela de magia? Hermione ascendió y continuó leyendo la carta. Se adjunta una lista de libros y equipos necesarios. El semestre comienza el 1 de septiembre. De repente abrió mucho los ojos. Kaito. Aquí dice que podemos llevar un búho, un gato o un sapo. ¿Qué debería llevar? Los búhos son demasiado ruidosos, y los sapos demasiado. Kaito observó la emoción renovada de Hermione, mientras una sonrisa se formaba inconscientemente en sus labios. Él extendió la mano y le alborotó el pelo rizado y desordenado. No te apresures a pensar en las mascotas. ¿Y qué pasa con tus padres? Hermione se mordió el labio. Los convenceré. De repente agarró la mano de Kaito. Tienes que ayudarme. Y así, Kaito fue llevado por Hermione a la casa de la familia Granger. Toda la mañana, estuvo sentado en la sala de estar de la familia Granger, escuchando la acalorada discusión sobre Hermione y sus padres. Cuando Hermione finalmente mostró algunos pequeños trucos de magia que en realidad eran ilusiones que Kaito creó con su chakra. El señor y la señora Granger aceptaron a regañadientes permitir que su hija visite a este internado especial. Por la tarde, Kaito regresó solo al orfanato. La abuela Marta miraba ansiosa hacia la puerta. Kaito. Tienes una carta. El corazón de Kaito de repente se aceleró. Tomó el horrible sobre de pergamino, reconociendo inmediatamente el sello de lacre, idéntico al de Hermione. El sobre estaba dirigido con la misma tinta verde esmeralda. Señor Uchiha Kaito. Habitación pequeña en el lado este del 3er piso, Orfanato María. 17 Oak Street, este de Londres. Esto, ¿cómo es posible? Los dedos de Kaito temblaron levemente. No le contó a la abuela Marta sobre Hogwarts, pero regresó silenciosamente a su habitación y abrió el sobre con cuidado. El contenido de la carta era casi idéntico al de Hermione, con solo una línea adicional de texto escrito a mano al final. Dadas tus circunstancias especiales, la escuela envía una persona dedicada a acompañarte al callejón Diagon para comprar tus útiles escolares. Por favor espere en el caldero chorreante a las 9 am el día 31 de julio.
Albus Dumbledore. Kaito se quedó mirando la línea de texto durante un largo rato. ¿Por qué Hogwarts sabría su nombre? ¿Por qué invitaría a alguien sin sangre mágica? Y lo que es más importante, ¿por qué todo esto le resultaba tan familiar? Afuera de la ventana, de repente, se escuchó el sonido de unas alas aleteando. Kaito miró hacia arriba y vio al cuervo familiar parado en el alféizar de la ventana, con sus ojos rojos sangre mirándolo fijamente. ¿Eres tú otra vez? ¿Para qué esta vez? El cuervo saltó al alféizar de la ventana y aterrizó en el hombro de Kaito. La cresta del clan Uchiha en la pluma de la cola que había caído antes ahora brillaba. Guía de estudio intensiva vibró. Jutsu de invocación. Objetivo de invocación detectado. Pluma nocturna. Contrato de invocación a punto de firmarse. Pluma nocturna. Kaito pronunció suavemente el nombre y firmó con éxito su nombre en el contrato de invocación. De repente, el cuervo dejó escapar un grito áspero, extendiendo sus alas y voló en la noche. Kaito estaba sentado junto a la cama, con la mente acelerada. Durante 3 años, el pergamino del deseo de la humanidad en guía de estudio intensiva había permanecido sin abrir, pero ahora de repente mostró actividad. Y Hogwarts, una escuela de magia, y esa indescriptible sensación de familiaridad, todo era demasiada coincidencia. A la mañana siguiente, Hermione regresó. Ella contó emocionada de cómo la profesora McGonagall había visitado su casa el día anterior para hablar con sus padres. Kaito escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero no mencionó que también había recibido una carta de aceptación. Ah, claro. Hermione cerró el libro de arrepentimiento. Tengo que ir al callejón Diagon a comprar útiles escolares. La carta dice que está detrás del caldero choreante. ¿Sabes dónde está el caldero choreante? Kaito negó con la cabeza. Hermione inmediatamente abrió un mapa de Londres y comenzó a estudiarlo, completamente ajena a la compleja expresión que brilló en los ojos de Kaito. En los días siguientes, Hermione acudió a Kaito casi todos los días para hablar sobre Hogwarts. Hizo una larga lista de libros, memorizando todos los títulos de los libros de texto de antemano. Intenté usar una ramita como varita para practicar hechizos. Incluso diseñó varios planos de mejora para el uniforme escolar. La falda es demasiado larga, es incómodo moverse. Kaito simplemente escuchaba en silencio y de vez en cuando ofrecía sugerencias. Notó que el cabello de Hermione parecía haber crecido bastante desde que se conocieron, ahora lo suficientemente largo como para atarlo en una cola de caballo, aunque todavía esponjoso. Sus ojos brillaban cuando hablaba de magia, como si estuvieran llenos de estrellas. Su habla era más rápida que antes, especialmente cuando estaba emocionada. En la mañana del 31 de julio, Kaito se despertó temprano y se puso su ropa más elegante. No le dijo a Hermione que también iría al callejón Diagon, solo dejó una nota diciendo que había salido a hacer un recado. El caldero chorreante estaba mucho más descuidado de lo que había imaginado. Kaito se quedó en la entrada, dudando por un momento antes de empujar la puerta para abrirla. Dentro del pub oscuro, varios hombres y mujeres vestidos de manera extraña estaban bebiendo. Miraron a Kaito y luego continuaron su conversación. Ah, señor Uchiha. Una voz suave vino desde la esquina. Kaito se giró y vio a un anciano con una larga barba plateada sonriéndole. Llevaba una túnica púrpura bordada con estrellas, y sus ojos azules, detrás de unas gafas de media luna, brillaban con sabiduría. ¿Profesor Dumbledore? Preguntó Kaito tentativamente. El anciano asintió. Es un placer conocerte, muchacho. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Le indicó a Kaito que se sentara. Primero, sobre tus inusuales orígenes. El corazón de Kaito dio un vuelo. Sus recuerdos pasados siempre habían estado ocultos bajo su Sharingan. Era imposible para la gente común descubrirlos. No te pongas nervioso. Dumbledore hizo un gesto con la mano suavemente y 2 platos de sorbete de limón aparecieron en la mesa. Hogwarts da la bienvenida a todos los niños con talento, sin importar de dónde vengan. Miró a Kaito significativamente. Aunque, vengan de un lugar muy lejano. Kaito apretó los puños. ¿Qué sabía este anciano? ¿Sabías que no era de este mundo? ¿Conocía al clan Uchiha? ¿O era? El tiempo apremia. Dumbledore se levantó. Primero, vamos a comprar tus útiles escolares. Creo que te interesarán mucho las varitas de Ollivander. Mientras Dumbledore guiaba a Kaito por el patio trasero del caldero choreante, Kaito finalmente entendió por qué Hermione estaba tan fascinada por la magia. La pared de ladrillos se abrió automáticamente ante él, revelando una sinuosa calle adoquinada bordeada de todo tipo de tiendas maravillosas.
Plumas autoescritoras, libros de magia rugientes regateando, escobas flotando en los escaparates. Bienvenidos al Callejón Diagon, dijo Dumbledore con una sonrisa. Creo que empezaremos con las varitas. Kaito siguió al anciano a la tienda de varitas de Ollivander, con el corazón lleno de preguntas. Si realmente había magia en este mundo, entonces ¿qué eran su chakra y su ninjutsu? ¿Qué le enseñaría Hogwarts? Lo más importante, ¿cuál sería la reacción de Hermione cuando descubrió que él también había sido aceptado? Mientras el señor Ollivander medía la longitud de su brazo, la mirada de Kaito se posó en una figura familiar fuera de la puerta de la tienda. Cabello castaño rizado y esponjoso, llevando una pila de libros que casi bloqueaban su vista, señalando con entusiasmo la ventana de una tienda de mascotas, Hermione. 6 Capítulo 6. Elección de varita. La tienda de varitas Ollivander olía a madera vieja. Kaito estaba de pie junto al mostrador, observando al anciano de ojos plateados moverse entre los imponentes estantes. Dumbledore permanecía en silencio en un rincón, con la mirada, casi imperceptible tras sus gafas de media luna, fija en Kaito. Ah, un cliente especial. La voz de Ollivander era como hojas secas frotándose. Veamos, linaje oriental, un joven favorecido por el trueno y el fuego, interesante, muy interesante. Las yemas de los dedos de Kaito se tensaron ligeramente. ¿Cómo conoció este anciano su afinidad con los chakras? Ollivander tomó una caja delgada de un estante. Prueba esta primero. Cornajo, pluma de fénix, 11 pulgadas. En el momento en que Kaito tomó la varita, una sensación de ardor se expandió por su palma. La agitó instintivamente, auge. Todas las botellas de vidrio del mostrador explotan, esparciendo fragmentos. La túnica de Dumbledore ondeó levemente, desviando silenciosamente los fragmentos que volaban hacia él. No, no, claramente no sirve. Ollivander se frotó las manos con entusiasmo. Otra vez. Nogal negro, fibra de corazón de dragón, 30 centímetros. Esta vez, en cuanto Kaito agarró la varita, toda la pared de cajas empezó a temblar violentamente. Peligrosas chispas salieron disparadas de la punta de la varita, quemando los estantes. Demasiado volátil, murmuró Ollivander, con los ojos cada vez más brillantes. Probemos algo más especial. Durante la siguiente media hora, Kaito probó 17 varitas diferentes. Cada una de ellas resultó en algún tipo de destrucción. Estantes derrumbadas, tuberías reventadas, e incluso una varita se convirtió directamente en cenizas en la mano de Kaito. Finas gotas de sudor aparecieron en la frente de Ollivander. Nunca he visto un cliente tan difícil de igualar. Dumbledore finalmente salió de la esquina. Quizás, Garrick, necesitamos pensar fuera de la caja. En ese momento, se escuchó un frenético aleteo fuera de la ventana. El cuervo pluma nocturna irrumpió en la tienda, voló en círculo sobre las cabezas de todos y dejó caer un objeto de sus garras hacia Kaito. Kaito la atrapó instintivamente. Era una varita completamente negra, con la superficie cubierta de intrincados patrones dorados y una gema roja oscura incrustada en el pomo. En cuanto tocó la palma de Kaito, los patrones en la superficie brillaron tenuemente, formando vagamente el escudo del clan Uchiha. Esto es, la voz de Ollivander temblaba de emoción. Núcleo de pluma de cola de ave de trueno, madera de tejo impregnada de sangre de dragón, 28 centímetros, esta varita lleva desaparecida 60 años. Los dedos de Kaito sintieron un ligero hormigueo. Podía sentir el poder creciente dentro de la varita resonando con su chakra. Al agitarla suavemente, un arco eléctrico azul surgió de la punta, dibujando una curva perfecta en el aire antes de disiparse, sin causar daño. Perfecto. Exclamó Ollivander. La varita eligió al mago, no, el mago domó la varita. La mirada de Dumbledore oscilaba entre el cuervo y la varita. Parece que tu amigo sabe lo que necesitas mejor que nosotros. Kaito acarició la varita en silencio. Podía sentir cómo este objeto mágico se adaptaba al flujo de su chakra. Los patrones en el cuerpo de la varita parpadeaban con su respiración, como si estuviera vivo. Dale un nombre, dijo Dumbledore con suavidad. Estas varitas suelen tener su propio nombre. Belladonna, exclamó Kaito. Era una extensión del nombre del cuervo y una conmemoración de su pasado. Al salir de la tienda de varitas, Kaito vio a Hermione de pie al otro lado de la calle, aferrada a una gran pila de libros, mirando con los ojos muy abiertos la varita que él sostenía. Movió los labios como si fuera a decir algo, pero un alboroto la interrumpió. Despejen el paso. Despejen el paso. Una voz arrogante surgió de la multitud.
Kaito se giró y vio a un chico de cabello, flanqueado por dos secuaces corpulentos, acercándose. Su rostro pálido tenía una expresión arrogante, y su mirada, al posarse en Hermione, mostraba un claro desdén. ¿Una sangre sucia se atreve a comprar libros por su cuenta? Se burló, extendiendo la mano para tocar la historia de la magia en los brazos de Hermione. Las acciones de Kaito fueron más rápidas que sus pensamientos. Se colocó frente a Hermione, con la varita de Belladonna cortando la mano derecha extendida de Malfoy y apuntando a la garganta del chico. Ningún conjuro, ningún movimiento superfluo, pero el destello del rayo en la punta de la varita fue suficiente para congelar a todos en su lugar. Me debes una disculpa, dijo Kaito con voz suave, pero parecía que la temperatura ambiente se había desplomado. El rostro del chico de cabello platino se tornó pálido. Retrocedió un paso, con los labios temblorosos. ¿Sabes quién soy? Draco Malfoy, dijo Dumbledore desde atrás, con una voz tranquila pero con una autoridad innegable. No creo que tu padre quiera que cause problemas antes de que empiecen las clases. La expresión de Malfoy cambió repetidamente, hasta que finalmente se marchó resentido ante la mirada de Dumbledore. Hermione agarró con fuerza la manga de Kaito, susurrando. No deberías haber sido tan impulsivo, su padre es miembro del consejo escolar. Kaito guardó su varita, notando que los patrones en su cuerpo se calmaban lentamente. Sintió que la compatibilidad del objeto mágico con él había aumentado aún más durante el enfrentamiento. Señor Uchiha, la voz de Dumbledore hizo que Kaito levantara la vista. Me imagino que usted y la señorita Granger aún tienen mucho que comprar. ¿Por qué no nos separamos? Tengo algunos asuntos que tratar con el señor Ollivander. Kaito comprendió que el anciano les estaba dando espacio a propósito. Asintió, observando a Dumbledore volver a entrar en la tienda de varitas, con su túnica bordada con estrellas brillando en la puerta. Hermione agarró a Kaito del brazo de inmediato. Ya lo sabías. ¿Recibiste la carta? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué pasa con esta varita? ¿Cómo te va con Dumbledore, el mago más grande de nuestro tiempo? ¿Y ese pájaro es? Cada cosa a la vez, la interrumpió Kaito con impotencia, quitándole la precaria pila de libros de los brazos. Vamos a comprar tus túnicas primero, y te lo explicaré por el camino. En la clase de Madame Malkinese Robes for All Ocasiones, Kaito relató brevemente cómo recibió la carta y el origen de la pluma nocturna de cuervo. Por supuesto, omitió lo referente a guía de estudio intensiva y chakra, limitándose a mencionar que la varita era una reliquia familiar. ¿Así que ese pájaro es la mascota de tu familia? Hermione dejó que la cinta métrica se deslizara a su alrededor, con la mirada fija en Kaito. ¿Cómo supo qué tipo de varita necesitabas? No es una mascota, dijo Kaito con cuidado. Es más bien, un espíritu guardián. Los ojos de Hermione brillaron de curiosidad. ¿Un espíritu guardián? ¿Es una especie de contrato mágico? ¿El sistema de magia oriental tiene y? Dos jóvenes damas y caballeros, interrumpió Madame Malkin. Sus túnicas de mago están listas. Al salir de la tienda, cargados de bolsas, el sol poniente ya tenía de oro las calles adoquinadas del callejón Diagon. Kaito recorrió con la mirada la heladería de la esquina y, de repente, dijo: Espérame. Entró corriendo a la tienda y regresó pronto con 2 helados de chocolate y nueces. Cuando Hermione tomó el helado, su expresión se suavizó. ¿Aún recuerdas que me gusta este sabor? Kaito le dio un mordisco a su helado. El dulce sabor se le derretía en la lengua. Aquel día de invierno de hace 3 años, compartiendo pastel bajo la nieve, parecía ayer. Kaito. Hermione se puso seria de arrepentimiento. ¿Has pensado alguna vez que podríamos ser sorteados en diferentes casas? Kaito guardó silencio un momento. Claro que lo había pensado, pero la información recién obtenida de guía de estudio intensiva le dio una nueva pista. No importa de qué casa se trate, dijo finalmente, siempre seremos los mejores socios. Los ojos de Hermione se iluminaron. Estaba a punto de decir algo cuando un aleteo familiar los interrumpió. Pluma nocturna aterrizó en el hombro de Kaito, con una pluma negra ligeramente brillante en su pico. En el momento en que Kaito tomó la pluma, el Wushan se desplegó automáticamente en su mente. Voluntad humana. Desbloqueo del progreso. 15%. Asociado clave confirmada. Hermione Granger. Certificación de bonos. Buscador de conocimiento. Recompensa actual. Fuente de poder celestial. Análisis, un camino a casa. Cuando Kaito levantó la vista, vio a Dumbledore de pie a la entrada del caldero chorreante, observándolos. La mirada del anciano parecía excepcionalmente profunda en la puesta de sol, como si pudiera ver a través de todas las apariencias.
Pero cuando Kaito lo miró a los ojos, Dumbledore simplemente levemente, se dio la vuelta y desapareció en la oscura puerta del pub. Deberíamos regresar, dijo Kaito en voz baja, guardando con cuidado la pluma negra en su bolsillo. Pluma Nocturna batió sus alas y voló hacia el cielo que se oscurecía, y la mano de Hermione, en algún momento, le había agarrado la manga con naturalidad. Al final del callejón Diagon, los últimos rayos de sol alargaron las dos figuras que caminaban juntas durante un buen rato. Kaito sintió la suave calidez de la belladona en el bolsillo interior de su túnica, como una semilla a punto de germinar. 7 capítulo 7 Preparación antes del inicio de clases 3 de agosto de 1991, caldero chorreante. Ron estaba de pie junto a la ventana, golpeando ligeramente el marco con los dedos. La luz de la mañana se filtraba entre las nubes siempre sombrías de Londres, proyectando sombras moteadas sobre el camino adoquinado del callejón Diagon. Bajó la mirada hacia la varita de belladona que sostenía en la mano. Esta peculiar varita seguía tan afilada como una daga corta desde el incidente en la tienda de Ollivander. Todavía no puedo transformarme, intentó agitar la varita, pero solo una tenue chispa eléctrica emanaba de su punta. No había chakra en este mundo, y usar la varita para cada ninjutsu consumiría una energía inmensa. Ron guardó su varita y sacó la flor de jazmín algo marchita de su bolsillo. Hermione se la había prendido al cuello el día anterior. Ron. ¿Estás despierto? Un golpe familiar vino desde afuera de la puerta. Ron rápidamente guardó la flor, abrió la puerta y vio a Hermione parada allí, agarrando una pila de libros, su cabello castaño y rizado ligeramente despeinado por correr. Mira lo que encontré. Entró emocionada en la habitación, apilando los libros sobre la mesa. Historia de la magia europea, principios básicos de encantamientos y griega. ¿Qué? Su mirada cayó al suelo junto a la cama de Ron. Había varias piezas de metal con formas extrañas, con los bordes pulidos hasta una nitidez inusual. Estos son monedas conmemorativas. Ron le bloqueó la vista sutilmente. Un amuleto oriental. Hermione lo miró con recelo, pero no insistió. Habrá principios básicos de encantamientos. Creo que deberíamos estudiar con antelación, sobre todo tú, que no sabes nada del mundo mágico. Ron miró los complejos diagramas de hechizos en la página y de repente se dio cuenta de un grave problema. Su magia era completamente diferente al sistema de aquí. Si quería ocultar su identidad en Hogwarts, tenía que aprender a disfrazarse. ¿Qué tal si empezamos con el encantamiento levitatorio más sencillo? Hermione ya había sacado su varita. Wingardium Leviosa. Una hilera de chispas doradas salió disparada de la punta de su varita, pero la pluma sobre la mesa no se movió. Ron observó sus movimientos y notó que el flujo de magia al lanzar hechizos era claramente diferente al del chakra. Más espontáneo, más dependiente de la voluntad que los sellos manuales. Tu turno. Hermione le entregó la varita. Ron tomó la varita, dudando un momento. No podía usar magia de verdad, pero tampoco podía exponer el ninjutsu. Finalmente, imitó los movimientos de Hermione, agitando la varita mientras, disimuladamente, deslizaba un hilo fino de su manga para envolver la pluma. Wingardium Leviosa. La pluma se levantó lentamente y los ojos de Hermione se abrieron con sorpresa. ¿Tuviste éxito en tu primer intento? Eso no es justo. Los labios de Ron se curvaron ligeramente, y estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió un mareo. El consumo de chakra por usar la varita incorrectamente en este mundo era mayor de lo que había imaginado. No te ves muy bien. Hermione lo miró preocupada. ¿Quieres ir a la botica a comprar una poción vigorizante? Aún no hemos terminado de comprar los ingredientes. Media hora después, Slug y Higgers Apothecary. La botica estaba llena de olores extraños, y líquidos de diversos colores burbujeaban en botellas de vidrio. Hermione buscaba ingredientes en una lista, mientras Ron observaba con cautela su entorno. Desde que consiguió esa varita, siempre sentí como si alguien los estuviera observando. El Eboro, Flutsweet, murmuró Hermione, deteniéndose de repente frente a una hilera de botellas que brillaban en azul. Ron, mira esto. Las botellas estaban etiquetadas. Poción de muerte en vida, poción poderosa para dormir. Las pupilas de Ron se contrajeron levemente. En el guía de estudio intensiva, esta poción era un ingrediente importante para hacer papel de prueba de chakra. Extendió la mano para coger una botella, pero sintió un cosquilleo al tocarla. Un diminuto dibujo con forma de serpiente estaba dibujado en la etiqueta del fondo. ¿Qué pasa? Hermione notó su anormalidad. Nada. Ron colocó la botella en la cesta y, de repente, oyó una voz familiar y prolongada detrás de él. Mira quién es.
La de la última vez, y su mascota. Draco Malfoy estaba en la entrada de la botica, seguido de Crabbe y Goyle. Una mueca de desprecio se dibujaba en su pálido rostro, con la mirada fija en la cesta que Ron sostenía. ¿Comprando veneno, oriental? La mano de Hermione agarró con fuerza la manga de Ron, pero esta vez Ron no se enfureció de inmediato. Observó con calma a Malfoy. La mano derecha del chico seguía vendada, claramente resultado de su anterior enfrentamiento. Ya terminamos de comprar, dijo Ron con calma, tirando de Hermione hacia el mostrador. Malfoy, sin embargo, les bloqueó el paso. ¿Por qué tanta prisa por irse? Mi padre dice que sois unos forasteros. Su voz se fue apagando cuando un destello de luz roja antinatural brilló en los ojos de Ron desde las sombras. La temperatura en la botica pareció bajar de repente. Malfoy retrocedió inconscientemente, con la frente perlada de sudor frío. Justo cuando la tensión aumentaba, Hirgers, el dueño de la botica, se acercó. Niños, si van a discutir, háganlo afuera. Ron aprovechó la oportunidad para sacar a Hermione de la botica. Solo cuando alcanzaron la luz del sol, Hermione dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué acabas de hacer? Malfoy parecía haber visto un fantasma. Nada, dijo Ron con indiferencia, pero lo sabía. Aunque su Sharingan no podía revelar sus habilidades por ahora, su poder disuasorio básico aún existía. De regreso al pub, Hermione permaneció pensativa. Al pasar por una tienda de mascotas, se detuvo de repente. Ron, ¿qué mascota llevas al colegio? La carta dice que puedes llevar un búho, un gato o un sapo. Ron miró el escaparate, donde un gato negro puro con ojos ámbar lo observaba fijamente. Por alguna razón, le recordó a los gatos ninja del territorio del clan Uchiha. No necesito una mascota. Pero todos deberían. Las palabras de Hermione fueron interrumpidas por un aleteo. Pluma nocturna descendió del cielo y se posó en el hombro de Ron, con una carta dorada en el pico. Es otra vez. Hermione miró al cuervo sorprendida. ¿Qué clase de pájaro es este? Ron tomó la carta, y el familiar sello de lacre del escudo de Hogwarts apareció a la vista. Pero al abrir el sobre, además de una carta de admisión normal, también había una pluma negra azabache. El escudo del clan Uchiha estaba bordado en la base de la pluma con hilo dorado finísimo. Era claramente la pluma de la cola de Pluma Nocturna, pero ¿por qué tenía una raqueta de ping-pong, igual que la última que se cayó? Ron reflexionó en silencio mientras miraba la carta. Ron, ¿hay algo especial en tu carta? Hermione se inclinó con curiosidad. Ron rápidamente escondió la pluma en su manga. Solo el horario. Cambió de tema. ¿Ya decides qué mascota vas a comprar? La atención de Hermione se distrajo, y comenzó a analizar incansablemente los pros y los contras de los tres tipos de mascotas. Ron escuchaba su análisis, acariciando disimuladamente la pluma con los dedos. En este mundo mágico desconocido, esta podría ser su única conexión con el pasado. Graznar. Como si se hubiera asustado, Pluma Nocturna voló repentinamente del hombro de Ron y se elevó hacia Hogwarts. ¿A quién le importa? Ya no soy el mejor estudiante de los Uchiha. Mirando el cielo azul, Ron sonriendo, acariciando el cabello rizado de la señorita Ardilla. Hablar sin hacer nada es inútil. ¿Por qué no vamos a la tienda y elegimos uno que te llame la atención? Hermione apartó la mano de su cabeza, haciendo pucheros a regañadientes. Olvídalo, la escuela tiene lechuzas públicas, y no me gustan los sapos, y los gatos de la tienda, no me gusta ninguno de ellos. La ceja de Ron se arqueó un instante y miró la pequeña montaña de libros a su lado. Hermione, aunque compres un libro menos, tendrías suficiente dinero para una mascota, ¿verdad? 8 Capítulo 8. El tren de Hogwarts. 1 de septiembre de 1991, estación de King's Cross, Londres. Hermione apretaba su boleto con nerviosismo, con su cabello castaño y rizado un poco despeinado por la carrera. ¿De verdad vamos a chocar contra esa pared? Susurró, mientras sus dedos retorcían inconscientemente el dobladillo de su ropa. Ron empujaba el carrito de equipaje, recorriendo con la mirada la bulliciosa multitud del andén. A la entrada del andén 9 3/4, la familia Weasley desapareció uno a uno contra la pared de ladrillos. Miren cómo lo hacen, dijo con calma, al ver a 4 adolescentes de pelo negro dispersos al final del andén. Todos llevaban maletas nuevas, y la densa multitud de jóvenes magos estaba dividida en varias secciones, pero los rostros de los asiáticos orientales aún destacaban entre la multitud. Entonces yo iré primero. Hermione respiró hondo, cerró los ojos y corrió hacia la pared divisoria. Ron la siguió de cerca, y al atravesarla, sintió un ligero mareo, como si atravesara una fina capa de hielo.
El rugido de la locomotora de vapor los asaltó. El rojo intenso del expreso de Hogwarts expulsaba una niebla blanca, y el andén estaba abarrotado de familias mágicas despidiendo a sus hijos. La mirada de Ron volvió a recorrer la multitud, y los 4 adolescentes de pelo negro habían desaparecido. Aquí. Hermione saludó desde la puerta de un compartimento vacío. Justo cuando Ron dejaba su equipaje, oyó una voz familiar y arrastrada desde afuera. Cítate del camino, sangre sucia. Draco Malfoy, acompañado de Crabbe y Goyle, se pavoneaba por el pasillo, con una insignia verde plateada de Slytherin prendida en su nueva túnica escolar. Se estremeció visiblemente al ver a Ron, y su mano derecha buscó instintivamente la venda de su muñeca. Cambiemos de compartimento, susurró Malfoy a sus compinches. La arrogancia en sus ojos grises se convirtió en cautela. Hermione observó con curiosidad las figuras que se alejaban. Parece tener mucho miedo de ti. ¿Qué pasó exactamente en la botica ese día? Nada, dijo Ron, cambiando de tema, sacando su libro de texto de pociones y borradores mágicos de su mochila. El paisaje que se veía desde la ventana comenzó a alejarse lentamente a medida que el tren arrancaba. Aproximadamente una hora después, la bruja con el carrito de refrigeradores llamó a la puerta del compartimento. Hermione compró un montón de ranas de chocolate, mientras que Ron pidió una bolsa de grajeas de todos los sabores. Miren, exclamó Hermione de repente, sosteniendo una carta de mago. Este es Nicolas Flamel. La carta de la rana de chocolate dice que es el mejor alquimista de su tiempo. Dicen que ha vivido muchísimo tiempo. Ron tomó la tarjeta. Sus ojos azules, tras sus gafas de media luna, parecían penetrar el papel. Este tipo de retrato conmovedor era realmente muy realista. Nicolas Flamel, en la imagen, vestía una gruesa túnica de mago, y su rostro amable y sonriente haría que una persona desinformada lo confundiera, sin darse cuenta, con un anciano común y corriente en pijama. Voy al baño, dijo Ron poniéndose de pie. Bien, vete, repasaré aquí un rato. Hermione demostró una vez más su destreza académica, sacando teorías de la magia de su gran baúl y absorta en él. Grupos de personas se reunieron de 2 en 2 y de 3 en 3 en el pasillo. Ron avanzó a través de 4 compartimentos, y cada vez que pasaba por uno, podía vislumbrar la espalda de uno de los adolescentes asiáticos en el andén. Qué extraño, ¿son tan comunes los magos asiáticos en Gran Bretaña? Acallando la pregunta en su corazón, Ron caminó de nuevo hacia el baño. En los 2 compartimentos siguientes no se vieron rostros de asiáticos orientales, y la pregunta de Ron quedó así resuelta desde otra perspectiva. El viaje de regreso también fue inusualmente tranquilo. Se oían conversaciones ocasionales en el tren, pero por lo demás, solo se oía el rugido de la locomotora de vapor, sin ningún otro ruido. Al regresar al compartimento, Hermione estaba a punto de levantarse y salir con un chico regordete. Ron, ha vuelto. El sapo de Neville ha desaparecido, se levantó y arregló su túnica. Ron, ¿quieres venir? Ron estaba apoyado en la ventana, sus dedos acariciaban suavemente la belladona, y ante sus palabras, levantaron los párpados. Ve tú, yo esperaré aquí. Hermione hizo un puchero, empujó la puerta del compartimento y salió. En el pasillo, Neville Longbottom observaba con ansiedad por cada ventana, murmurando. ¿Dónde se ha metido Leifou? No te preocupes, Neville lo consoló Hermione. A los sapos les gustan los lugares húmedos. Miremos en los compartimentos más atrás. Los 2 buscaron por el camino, y al pasar por varios compartimentos, Hermione oyó susurros y risas desde dentro. No les prestó mucha atención hasta que, mira quién es. El inútil de la familia Longbottom y su niñera Muggle. Hermione se dio la vuelta. Draco Malfoy estaba apoyado contra la puerta del compartimento, con una sonrisa burlona en su rostro pálido. Crabbe y Goyle estaban detrás de él, bloqueándole el paso como 2 pequeñas montañas. El rostro de Neville se sonrojó al instante, aferrándose con fuerza al dobladillo de su túnica. Hermione frunció el ceño y se colocó frente a él. Muévete, Malfoy. Malfoy se agarró el pecho exageradamente. Oh, ¿la señorita Granger está enfadada? ¿Qué? ¿Su guardaespaldas celeste no está con usted? La barbilla de Hermione se levantó levemente. No necesito la ayuda de nadie para lidiar contigo. Malfoy se burló, haciendo girar su varita entre los dedos. ¿En serio? Entonces veamos qué tan poderosa puede ser una chica nacida de mugles. De repente agitó su varita. Tarantallegra. Una luz roja se dirigió directamente hacia Hermione. Ella la esquivó instintivamente, pero el hechizo le rozó el hombro y el puño de su túnica se retorció al instante, como si una fuerza invisible lo jalara.
Hermione tropezó, pero recuperó el equilibrio rápidamente, sacando rápidamente su varita. Expelliarmus. Por desgracia, no era lo suficientemente hábil, de lo contrario, habría bastado para darle un mal momento al pequeño dragón. Malfoy claramente no esperaba que ella se defendiera. Su varita casi se le resbaló de la mano. Se sonrojó de ira y su rostro se ensombreció. Crabbe. Goyle. Agarradla. Los dos chicos corpulentos se lanzaron de inmediato hacia adelante. Hermione retrocedió, pero Neville se abalanzó de repente, bloqueándola. No, no la toques. Malfoy se rió con ganas. Longbottom, ni siquiera puedes seguirle el rastro a tu propio sapo, ¿y quieres jugar a ser un héroe? Justo cuando la mano de Crabbe estaba a punto de agarrar el cuello de Neville, estallido. La puerta del compartimento se abrió de golpe, golpeándose con fuerza en la nuca de Crabbe. Gritó de dolor, tropezando y cayendo de rodillas. Goyle quedó paralizado por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura ya había aparecido frente a él, la mano de Ron le sujetó la muñeca, retorciéndola suavemente. Goyle gritó y todo su cuerpo cayó al suelo, como una estatua caída. El rostro de Malfoy palideció al instante. Tú. Ron estaba de pie frente a Hermione y Neville, con su varita de belladona colgando a un lado y el rostro inexpresivo. Pero Hermione notó que sus ojos estaban ligeramente rojos en las sombras, igual que aquel día en la botica. Malfoy, la voz de Ron era muy suave, pero silenció todo el pasillo. Parece que disfrutas causando problemas. La nuez de Malfoy se movió, pero rápidamente se enderezó la espalda. ¿Quién te crees que eres? Un oriental que ni siquiera puede pronunciar su propio apellido, callarse la boca. La varita de Ron se levantó de repente. Malfoy retrocedió instintivamente, pero Ron no lanzó ningún hechizo. En cambio, mueva ligeramente el dedo y una diminuta pieza de metal tocando con precisión la rodilla de Malfoy. ¡Ah! Gritó Malfoy de dolor y cayó sobre una rodilla. La próxima vez que molesta a Hermione, se inclinó Ron, su voz tan baja que solo Malfoy pudo oírla, te dejaré experimentar verdaderamente la magia oriental. Las pupilas de Malfoy se contrajeron, sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Hermione observaba la escena, con el corazón latiendo un poco más rápido. Tiró de la manga de Ron. Vamos, todavía no han encontrado el sapo de Neville. Ron se enderezó, le dio a Malfoy una última mirada fría, luego se giró y siguió a Hermione y Neville. Al final del pasillo, Neville susurró. Gracias, Hermione negó con la cabeza. No te preocupes, Malfoy solo es un matón. Ron no dijo nada, solo miró por la ventana. Pluma Nocturna estaba sobrevolando el lago, hacia el castillo de Hogwarts en la distancia. Vamos, dijo secamente. Ya casi llegamos. Si esperamos mucho más, no encontrarás a Tuleifu. Dicho esto, se dirigió al siguiente compartimento. Hermione sonreía con complicidad, pero Neville seguía sin entender lo que quería decir Ron. Ron no es muy bueno con las palabras, vamos. Vamos a buscar a tu mascota. 9 Capítulo 9 Memoria distante. El tren continuó su viaje hacia el norte y el cielo fuera de la ventana se oscureció gradualmente. Ron caminaba adelante, la hierba mora girando silenciosamente entre sus dedos, su mirada recorriendo las ventanas de vidrio de un compartimiento tras otro. Hermione y Neville los siguieron, mirando de vez en cuando debajo de los asientos. Leifu. Leifu. Gritó Neville, con voz cada vez más ansiosa. Ron se detuvo de arrepentimiento y levantó una mano para indicarles que guardaran silencio. Su Sharingan brillaba en las sombras, captando un sutil sonido de chapoteo que venía desde adelante, proveniente del baño al final del vagón. Allí, señaló hacia adelante, el baño. Mientras los tres se acercaban, oyeron el sonido de las risas de los chicos desde el compartimento contiguo al baño. A través de la puerta entreabierta, Ron vio a un chico de cabello negro con gafas y un chico pelirrojo compartiendo bocadillos. El chico con gafas llevaba unas gafas redondas sujetas con cinta adhesiva al puente de la nariz, y los ojos verde esmeralda detrás de las lentes le recordaron a Ron algunos recuerdos del pasado lejano. Podría ser, combinando esto con el sello de cera en la carta de aceptación de Hogwarts y esa inexplicable sensación de familiaridad, Ron tuvo una conjetura. Hermione golpeó cortésmente la puerta del compartimento contiguo al baño. Disculpe, ¿ha visto un sapo? El chico pelirrojo levantó la vista, con la boca todavía llena de una rana de chocolate. No, pero parece que pasa algo en el baño, Ron. El chico de las gafas le dio un codazo y luego se giró hacia la puerta un poco torpemente. Lo siento, no hemos visto ningún sapo. La mirada de Hermione se posó en las gafas del chico. Tus gafas están rotas.
Sí, el chico se subió las gafas con nerviosismo, cuando me caí por las escaleras, reparó. Hermione sacó de repente su varita y la apuntó precisamente a las gafas. Un destello dorado después, las gafas quedaron como nuevas. El chico pelirrojo, Ron, se quedó con la boca abierta. Ese es un hechizo avanzado. Se supone que los de primer año no deben saberlo. Lo vi en el libro estándar de hechizos, grado primero, dijo Hermione con un orgullo mal disimulado en su voz, luego se dio cuenta de su rudeza. Oh, lo siento, soy Hermione Granger, y estos son Ron y Neville. Harry Potter, dijo el chico con gafas, luego señaló a su compañero, él es Ron Weasley. Al escuchar a Harry anunciar su nombre, el corazón de Ron se tranquilizó. Su suposición era cierta. Este mundo debe ser obra de J.K. Rowling, el mundo de Harry Potter. Entonces, para que la fuente del poder celestial regrese al mundo de Naruto, debe derrotar a Lord Voldemort en este mundo y lograr el dominio máximo. El Sharingan de Ron giraba lentamente por sí solo. Respiró profundamente, reprimiendo finalmente las emociones que surgían en su corazón. Afortunadamente, la puerta del compartimento lo ocultó y nadie notó su anormalidad. En ese momento, un débil croar vino desde la dirección del baño. Neville corrió inmediatamente, con Ron pisándole los talones. El baño estaba tenuemente iluminado y el grifo goteaba, formando un pequeño charco en la esquina. Leifu estaba cómodamente sumergido en el charco, y cuando vio a Neville, graznó perezosamente. Leifu. Neville reconoció el sapo como si fuera un tesoro, con lágrimas casi corriendo por su rostro. Harry y Ron lo siguieron con curiosidad. Ron se rascaba la cabeza. ¿Cómo entró aquí? La mirada de Ron recorrió el suelo húmedo. A los sapos les gustan los lugares oscuros y húmedos. Su Sharingan captó rastros casi invisibles de moco en el suelo, que se extendían desde la puerta hasta la esquina. Gracias a todos. Neville sostuvo el sapo, agradeciendo a todos. Hermione miró su reloj. Deberíamos regresar y ponernos nuestras túnicas. Llegaremos pronto. Espera, preguntó Harry de repente. ¿Sabes cómo es la ceremonia de selección? He oído que tenemos que luchar contra un troll. La cara de Ron palideció. Fred dijo que tenemos que lanzar un hechizo para derrotar a un troll de montaña. Hermione frunció el ceño. Hogwarts. Una historia no mencionada eso. Ron observó a los tres conversar y de repente se dio cuenta de que ese era un punto de encuentro predestinado. La belladona se calentó ligeramente en su mano, como si le recordara algo. Clasificar es muy sencillo, dijo Ron de repente con voz tranquila. Un sombrero parlante que verá dentro de tu corazón. Tres pares de ojos se volvieron hacia él simultáneamente. Los de Harry reflejaban sorpresa y gratitud, Ron estaba medio escéptico y Hermione se parecía pensativamente. ¿Cómo lo sabes? Ron no pudo evitar preguntar. Los labios de Ron se curvaron ligeramente. Tengo mis fuentes. En ese momento, el tren se sacudió de repente con violencia y un relámpago deslumbrante cruzó la ventana. Ron notó con atención que la cicatriz en forma de rayo de Harry en su frente parecía excepcionalmente clara bajo el relámpago. Va a llover. Hermione miró el cielo que se oscurecía fuera de la ventana. Será mejor que volvamos y nos cambiemos. Se despidieron de Harry y Ron y regresaron por el pasillo. Neville caminaba delante, sosteniendo a Leifu, mientras Hermione se inclinaba hacia Ron, bajando la voz para preguntar. ¿De verdad sabías sobre la ceremonia de selección? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ron la miró. ¿Prefieres la versión troll? Hermione lo miró molesta, pero no pudo evitar sonreír cuando vio la diversión en los ojos de Ron. En ese momento, Pluma Nocturna voló repentinamente más allá de la ventana, sus plumas oscuras brillaron bajo la lluvia. De vuelta en el compartimento, Ron sacó su túnica escolar y se la puso. Las túnicas suaves y de color negro intenso hacían que su piel pareciera aún más clara. Hermione también se había cambiado y estaba arreglando su cabello rizado. ¿En qué casa crees que nos asignarán? Preguntó de arrepentimiento. Ron abrochó el último botón. Gryffindor te queda bien. ¿Qué pasa contigo? Ron no respondió inmediatamente. Su mirada se posó en el castillo de Hogwarts, que apareció poco a poco fuera de la ventana, sus torres apenas visibles en la tormenta. Deja que el sombrero seleccionador decida, dijo finalmente. El tren empezó a disminuir la velocidad y la lluvia afuera se hizo más fuerte. Ron vio a Harry y Ron saliendo del compartimento contiguo, ambos con caras nerviosas y expectantes. Cuando el tren finalmente se detuvo, una voz retumbante atravesó la lluvia. Primer año. Por aquí. Ron siguió a la multitud fuera del tren, con la belladona vibrando ligeramente en su manga.
Pluma nocturna aterrizó en su hombro, sus ojos rojos sangre brillando en la oscuridad. Bajo la lluvia torrencial, la colosal figura de Hagrid, sosteniendo una linterna, guió a los alumnos del primer año hacia los botes junto al lago. Hermione susurró a su lado, maravillada. Es tan mágico. Ron miró el oscuro lago y el lejano y majestuoso castillo, y la última aparición de Uchiha Ana apareció inexplicablemente en su mente. Solo espera, Uchiha Itachi, esta venganza seguramente será recompensada. Exhaló un aliento turbio y caminó hacia el bote. En ese momento, Ron era una vez más el líder inigualable del clan Uchiha. 10 Capítulo 10. Paseo nocturno por el lago Negro. 4 por bote. La voz retumbante de Hagrid resonó a través de la lluvia. Ron miró el pequeño bote que se balanceaba frente a él, la oscura superficie del lago ondulaba con innumerables pequeños remolinos de gotas de lluvia. Hermione fue la primera en saltar al bote, y este inmediatamente se balanceó violentamente. Ella dejó escapar un pequeño grito, agarrándose instintivamente al costado del bote, su cabello castaño y rizado pegado a sus mejillas por la lluvia. Harry y Ron intercambiaron miradas vacilantes. Chan ya había saltado ligeramente a la popa, con la belladona metida en su manga en algún punto desconocido. Date prisa y sube. Cambié extendiendo la mano para estabilizar el bote, mientras gotas de agua caían de su cabello negro. Harry subió con cuidado al bote, con Ron siguiéndolo de cerca. Cuando el peso de las 4 personas estaba sobre el bote, este emitió un crujido estridente, pero finalmente flotó de manera constante en el agua. Agachen la cabeza. Gritó de repente Hagrid. Chan reaccionó más rápido, presionando el cuello de Hermione. Los 4 se agacharon simultáneamente. La pequeña barca pasó a través de las enredaderas bajas, pero estas parecieron rozar solo a Hagrid. Los jóvenes magos eran demasiado bajos para alcanzar la altura de las enredaderas. Quítame la mano de encima. Hace mucho frío. Hermione, furiosa, apartó la mano de Chan de un manotazo. Las gotas de agua en su cuello brillaron a la luz de la luna. Es de muy mala educación emboscar a una chica cuando no presta atención. Mirando a Chan con furia, la mirada de Hermione se desvió hacia la distancia, con la voz llena de emoción y curiosidad. Miren todos. Cuando Harry levantó la vista, sus gafas estaban cubiertas de gotas de agua, pero no tuvo tiempo de limpiarlas. El castillo de Hogwarts apareció de repente ante su vista. Innumerables torres perforaban la lluvia y las ventanas brillantemente iluminadas, como estrellas dispersas, se reflejaban en la superficie del lago. Las torres más altas del castillo estaban envueltas en niebla, como el palacio de un gigante mítico. La lluvia se transformó en hilos dorados bajo la iluminación de antorchas mágicas, envolviendo todo el castillo en un resplandor brumoso. La boca de Ron se abrió de par en par, las gotas de agua rodaban continuamente por su cabello rojo. Los ojos de Hermione reflejaban las luces del castillo, como si estuvieran llenos de estrellas. Es incluso más magnífico de lo que se describe en los libros. Chan miró en silencio el castillo. En la visión del Sharingan, innumerables patrones mágicos se entrelazaban alrededor del castillo. Antiguos hechizos protectores envolvían todo el edificio como una telaraña, y la concentración de magia en ciertas áreas incluso distorsionaba el espacio. Una barrera tan poderosa, incluso la barrera protectora en las afueras de Konoha, no sería mucho mejor, ¿verdad? La pequeña embarcación se deslizaba silenciosamente por el lago. De repente, Harry susurró. ¿Crees que la selección realmente solo implica usar un sombrero? Por supuesto, respondió Hermione de inmediato, pero Chan notó que sus dedos torcían inconscientemente el dobladillo de su túnica. Hogwarts. Una historia menciona que el sombrero seleccionador ha existido durante casi 1000 años. El rostro de Ron parecía aún más pálido a la sombra del castillo. George dijo que si te seleccionan para Slytherin, deberías solicitar abandonar inmediatamente. Los 3 miraron a Ron al unísono. ¿Por qué me miras? Está lleno de futuros magos oscuros. Fred también me dijo que la familia Malfoy solía seguir. De repente la pequeña embarcación se balanceó violentamente. La mano de Cham agarró instantáneamente el costado del bote, y la belladona vibró levemente en su manga. Debajo del lago, una enorme sombra oscura pasaba nadando lentamente. ¿Qué es eso? Harry miró nerviosamente el agua. Hermione jadeó. ¿Podría ser un calamar gigante, o un monstruo acuático? El Sharingan de Cham capturó el contorno borroso de la criatura submarina. Definitivamente no era una criatura común, sino más bien una especie de construcción mágica. Cuando sus tentáculos rozaron el fondo del barco, emanó una leve fluctuación mágica. No te preocupes, dijo con calma. Nos estamos escoltando.
De hecho, la sombra oscura nadó rápidamente hacia la parte delantera del barco, aparentemente guiando a la flota hacia adelante. La orilla se acercaba cada vez más, la sombra del castillo los envolvía y la lluvia amainaba poco a poco. Cuando el pequeño bote atracó, una varias voz femenina llegó desde arriba. ¿Están todos los estudiantes de primer año aquí? Chan miró hacia arriba. De pie en los escalones de piedra había una bruja que llevaba gafas cuadradas, su cabello canoso recogido en un moño apretado y su túnica verde esmeralda impecable. Su mirada recorrió a los nuevos estudiantes empapados, deteniéndose ligeramente cuando vio a Chan, para luego volver rápidamente a la normalidad. Soy la profesora McGonagall, su voz era tan severa como su expresión, bienvenido a Hogwarts. La fiesta de inicio de curso está a punto de comenzar, pero antes de eso, deben clasificarse en sus respectivas casas. Entre los nuevos estudiantes estallaron susurros ansiosos. Chan notó que Hermione murmuraba algo, sus labios se movían rápidamente. Las yemas de los dedos de Harry frotaron inconscientemente la cicatriz de su frente. Ron miró fijamente las puntas de sus zapatos. Las casas son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, continuó la profesora McGonagall, durante su tiempo aquí, su casa será su hogar. El buen comportamiento hará ganar puntos para tu casa, y romper las reglas de la escuela resultará en la deducción de puntos. Su mirada se agudizó de repente. La ceremonia de selección es muy importante, así que les aconsejo que, hizo una pausa, se arreglen. Con un movimiento de su varita, las manchas de agua en la ropa de los nuevos estudiantes desaparecieron instantáneamente. El cabello rizado de Hermione volvió a volverse esponjoso y las lentes de Harry ya no estaban empañadas. Chan sintió una corriente cálida pasar por todo su cuerpo, pero el Sharingan se defendió automáticamente, aislando esta magia de él. La profesora McGonagall pareció notar algo. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero rápidamente recuperó su expresión severa. Ahora, formen una sola fila y síganme. Los nuevos estudiantes comenzaron a hacer cola ruidosamente. Hermione arregló nerviosamente su túnica, y Harry y Ron inconscientemente se acurrucaron juntos. Chan estaba de pie en el medio de la fila, con la hierba mora calentándose ligeramente en su manga. Pluma nocturna había volado desde su hombro en algún punto desconocido, desapareciendo en dirección al castillo. ¿Estás lista? Susurró Hermione, sus ojos brillando en el oscuro pasillo. Chan no respondió. Su Sharingan capturó los susurros de las figuras en los retratos a ambos lados del corredor, así como los patrones mágicos ocultos en las paredes. Este castillo era aún más antiguo y misterioso de lo que había imaginado. La profesora McGonagall se detuvo frente a dos enormes puertas de roble. Cuando llamen tu nombre, da un paso adelante y ponte el sombrero seleccionador. Ella miró a todos a su alrededor. Recuerden, no importa en qué casa sean clasificados, representa el reconocimiento de Hogwarts hacia ustedes. Las grandes puertas se abrieron lentamente y una cálida luz dorada y una cacofonía de voces salían de ellas. Chan entrecerró los ojos y vio miles de velas flotando en el gran salón y 4 largas mesas llenas de estudiantes. Está a punto de comenzar. La voz de Hermione tembló ligeramente. Chan asintió levemente. En su visión, en la mesa de los profesores al final del gran comedor, un mago de cabello plateado y barba larga sonreía amablemente. Los ojos azules de Albus Dumbledore brillaban detrás de sus gafas de media luna, aparentemente capaces de ver dentro de los corazones de todos. Chan respiró profundamente. En este extraño pero familiar mundo de magia, su nuevo viaje comenzó oficialmente. 11 Capítulo 11. El Uchiha superviviente. De una silla lejana salía un canto extraño. Parecía provenir de aquel sombrero sucio. Ese es un techo encantado, susurró Hermione, tirando de la manga de Ron. Sus ojos reflejaban el brillante cielo estrellado. Hogwarts. Una historia afirma que refleja el verdadero cielo nocturno en este momento, y el alquimista medieval Linfred, solo era un truco de presumir, refunfuñó Ron desde atrás, mientras se apretujaba deliberadamente entre los dos. Mi padre decía que la magia costaba lo suficiente en velas como para alimentar a 10 familias Weasley. Hermione lo miró enojada, pero la mirada de Ron estaba fija en la esquina sureste de la cúpula estrellada, donde 3 estrellas carmesí formaban una magatama. La belladona en su manga temblaba ligeramente, resonando extrañamente con las estrellas. Silencio. La voz de la profesora McGonagall resonó como una campana de plata. Los de primer año formaron una fila temblorosa ante el taburete de 4 patas, mientras el sapo de Neville se retorcía inquieto bajo su túnica. Después de que Dumbledore anunció las precauciones de los estudiantes de primer año, la ceremonia de selección comenzó oficialmente.
Anna Abbott. La muchacha de cara redonda se tambaleó hacia adelante, y el sombrero seleccionador apenas había tocado su sudoroso cabello rubio cuando gritó. Uflepuf. Terry Bot. Ravenclaw. Mandy Brocklehurst. Ravenclaw. Cuando llamaron a Hermione Granger, Ron sintió que le apretaban la manga con fuerza. Ron le dio unas palmaditas suaves en la espalda, Hermione respiró hondo y avanzó, pero el sombrero seleccionador reflexionó sobre su cabeza durante un buen rato. En medio del anuncio de Gryffindor. Los aplausos de la larga mesa roja y dorada se prolongaron. Hermione entusiasmada y corrió hacia el asiento vacío que tenía delante, pero la mirada que le devolvió a Ron estaba llena de preocupación. Neville Longbottom. Durante los 4 minutos que forzó la deliberación del sombrero, el dobladillo de la túnica de Neville estuvo empapado de sudor frío. Al oírse el anuncio de Gryffindor, tropezó al correr hacia la mesa larga, y los gemelos, entre risas, lo ayudaron a levantarse. Ron aprovechó para susurrarle a Harry. A ese oriental no le conviene que lo seleccionen en nuestra casa, Harry Potter. El nombre resonó como un trueno, y el gran comedor quedó en silencio al instante. Miles de miradas tejieron una roja invisible. Mientras Harry se tambaleaba hacia adelante, su cicatriz ardía intensamente. Vio a Draco Malfoy burlándose de la mesa de Slytherin, a Ron apretando el puño hacia los asientos de Gryffindor, y a los labios de Hermione murmurando en silencio. No tengas miedo. La veta de la madera del taburete de 4 patas se amplió ante sus ojos. Mientras el sombrero seleccionador cubría su visión, el olor a tuit viejo, envuelto en susurros, inundó sus oídos. Difícil, muy difícil, los pliegues del ala del sombrero le rozaron la frente. Basta de coraje, y no es mala cabeza, oh. Esto es, recordando el comentario de Ron sobre el lugar de reunión de los magos oscuros, Harry agarró el borde del taburete aún más fuerte. Slytherin no. ¿No es Slytherin? La voz del sombrero tenía un tono juguetón. ¿Seguro? Podría ayudarte a alcanzar la grandeza. La cicatriz de su frente latía levemente. Los ojos de Harry destellaron imágenes del armario de los Dursley, la puerta de madera destrozada de Hagrid, las varitas brillantes en el callejón Diagon, y finalmente se posaron en el rostro sereno de Ron en el tren cuando dijo: el sombrero ve en el corazón de la gente. Entonces, el ala del sombrero se desplegó de repente, Gryffindor. La última sílaba se ahogó en una erupción volcánica de vítores. La larga mesa roja y dorada estalló en un estruendo atronador. Percy Weasley gritó con entusiasmo. Tenemos a Potter. Los fuegos artificiales de Fred y George estallaron en la forma de un león en la cúpula. Harry se tambaleó hacia ese océano dorado que se derretía, vislumbrando los ojos llorosos de Dumbledore tras sus gafas al pasar junto a la mesa de los profesores. Al sentarse junto a Hermione, sus gafas desgarradas reflejaban la efervescencia de todo el gran comedor. Solo la mesa de Slytherin permanecía paralizada. Los ojos oscuros de Ron se encontraron con los suyos a través de la ruidosa multitud, como un charco profundo que se tragara toda la luz, y su sonrisa ofreció una sincera celebración. La profesora McGonagall pasó a una nueva página del pergamino. Los alumnos de primer año cuyos nombres empiezan con U. Shiro Uchiha. ¿Shiro? El nombre es exactamente el mismo que el de Shiro. Ron permaneció en silencio en la fila del primer año, perdido en sus pensamientos. La pronunciación inglesa interrumpió torpemente el nombre japonés. El chico de cabello negro y ojos oscuros avanzó con paso firme. Pansy Parkinson se cubrió la boca con un abanico de plumas y rió disimuladamente. ¿Los sangre sucia tienen apellidos tan trabalenguas? Shiro la ignoró. Cuando el sombrero seleccionador tocó su corto cabello negro, tembló violentamente y luego bajó la cabeza. Nadie vio el fugaz rubor en los ojos abatidos del chico. Slytherin. Los pasos de Shiro hacia la larga mesa verde y plateada eran tan precisos como la trayectoria de un kunai lanzado. Malfoy frunció el ceño, observando el arco de su túnica ondeando. Era claramente el juego de pies de un duelista. Corrió Uchiha. Al pasar la chica de túnica azul, se extendieron ondas en la copa de hidromiel del profesor Flitwick. En cuanto el sombrero cubrió su larga cabellera, las yemas de los dedos de Rin formaron un sello Weijin completo en su manga. Este gesto es... Solo Ron lo notó. Podría ser Slytherin. Al pasar junto a Ron, su manga rozó su puño cerrado. La sutil resonancia del chakra hizo temblar la belladona en la manga de Ron como un pájaro que regresa a su nido. Sen Uchiha. El chico delgado atravesó la parte más oscura de la luz de las velas, y el sombrero seleccionador gritó tan pronto como tocó su cabello. Slytherin.
En el momento en que las miradas de Sen y Ron se encontraron brevemente, la tenue marca roja de ninjutsu médico detrás de su oreja brillante y desapareció. Debe ser. No me equivoques. Las manos de Ron empezaron a temblar levemente. Rinuchia. La chica cruzó la alfombra roja con paso decidido, mientras la luz de las velas se reflejaba en sus ojos, formando estrellas. Entre el grito de Slytherin. Los aplausos fueron disminuyendo. No hay error, no debe haber error. Ron estaba ansioso porque lo llamaran en voz alta en ese momento. Si ese fuera el caso, 4 pares de ojos oscuros se encontraron en la mesa de Slytherin, pero no hubo movimiento durante un buen rato. Todos esperaban al último estudiante de primer año cuyo nombre empezara por U para confirmar sus suposiciones, con la esperanza encendida en sus ojos. Adrián se burló. Los orientales incluso comen como si estuvieran lanzando hechizos. Sakae Uchiha. Cuando el nombre resonó por el gran comedor, el tenedor de Hermione cayó al suelo con un ruido metálico. Al Ron avanzar, su túnica ondeó, dejando tras de sí 5 sombras entrelazadas. En cuanto el sombrero seleccionador descendió, el viento sangriento de la noche de la masacre del clan Uchiha se abalanzó sobre él. El sordo golpe de su madre al caer, la espada de Itachi goteando sangre como un jazmín de 8 pétalos, interesante, susurró la grieta en el ala del sombrero en su mente. Qué oscuridad tan profunda, y aún así ardiendo con una luz tan feroz. Aún tengo cosas importantes por hacer. La cabeza agachada de Ron finalmente se levantó, con los ojos llenos de esperanza. Solo faltaba este último paso. Ah. Entonces tú también tienes una ambición sin igual, Merlín. ¿Qué demonios es esto? El sombrero seleccionador se sobresaltó al ver el chakra repentinamente activado. Timbre, 5 resonancias nítidas, como fragmentos de hielo al tocar jade, coincidiendo con el sonido de los colgantes de jade. El chakra gélido se disipó al instante, y los profesores sentados tras el sombrero seleccionador sintieron un frío escalofriante, un miedo inexplicable que brotaba misteriosamente de sus corazones. Por las bragas de encaje de Merlín. La profesora Sprout volcó su copa de vino. Un brote colectivo de Obscurus. Silencio. El frío grito de Snape congeló la conmoción. Su túnica negra ondeó como un murciélago desplegando las alas. A menos que todos quieran probar la pócima de la muerte en vida con sus gargantas. El sombrero seleccionador gritó en el silencio sepulcral. Slytherin. Los aplausos fueron escasos como la lluvia invernal. Mientras Ron se acercaba a la larga mesa, primero se rompió el collar de perlas de Pansy, esparciendo las perlas por todas partes. Luego, el plato de Adrián empezó a agrietarse de repente. El rostro de Snape estaba tan oscuro que podría gotear agua. Claramente no esperaba perder tanto prestigio el primer día de clases. Bien, bien. La selección debe continuar, ¿no? No me quites el sueño a un viejo como yo. Dumbledore se levantó, golpeando su copa de vino con un cuchillo, y disipó el ambiente con suavidad. Algunos destinos son más antiguos que el castillo, dijo Dumbledore mientras alzaba su copa. Sus gafas de media luna reflejaban 5 pares de ojos oscuros. Algunos vínculos son más profundos que la magia. La profesora McGonagall se aclaró la garganta y volvió a hablar. Entonces, la selección continúa. A continuación, aquellos cuyos nombres empiezan con V. La ceremonia continuó, pero Ron miró fijamente a las 4 personas que lo rodeaban. Unos pocos hicieron gestos tácitos con las manos en un código secreto. Itachi. Al mismo tiempo, el sistema deseo de la humanidad indicó. Desbloquea el progreso al 80%. Desbloquea la visualización de favorabilidad. Recompensa. Desbloquea al azar 3 ninjutsus de liberación de fuego de rango C. En este punto, Ron estaba convencido de que la venganza era solo cuestión de tiempo. 12 Capítulo 12. Adiós, parte 1. Puff. Cuando el último estudiante nuevo tomó asiento, Dumbledore se puso de pie, con una sonrisa amable, característica de un anciano, en su rostro. Antes de empezar el festín, tengo unas palabras que decir. Imbécil. Grasa. Raro. Pellizco. Gracias a todos. Docenas de exquisiteces aparecieron de la nada en las mesas frente al joven mago. Entre exclamaciones de sorpresa, todos olvidaron rápidamente el interludio anterior y comenzaron a festejar. Ron desgarraba una pierna de pollo con cada mano, con los ojos llenos de felicidad. Harry, maravillado por el prodigioso fenómeno que tenía ante sí, jadeó y se unió rápidamente a la refrigeradora con cuchillo y tenedor. Incluso Hermione, que se sentía un poco deprimida por no estar en la misma casa que Kaito, recuperó el apetito. Una atmósfera de paz y alegría invadió el gran comedor.
Los Slytherin, contagiosos por la atmósfera, dejaron de lado temporalmente la aterradora realidad de la presencia de 5 Obscurus y comenzaron a saciar su apetito ancestral con sus platos. Bienvenido a Hogwarts. Una cabeza fantasmal apareció de repente en la larga mesa de Gryffindor, sobresaltando a los jóvenes magos, especialmente a Harry y Malfoy, que habían estado mirando fijamente a Harry. ¿Qué es esa cosa? Malfoy se alisó rápidamente la túnica y le preguntó al prefecto que estaba a su lado. Ese es Sir Nicholas, respondió la prefectifali, que estaba más lejos, mientras trabajaba sin parar con el cuchillo y el tenedor, pero normalmente lo llamamos Nick casi decapitado. Malfoy lanzó una mirada inquisitiva, solo para ver a Harry apuntando su cuchillo de mesa hacia Sir Nicholas. Siguiendo el cuchillo, la cabeza de Sir Nicholas se desprendió repentinamente de su cuello, acompañada de jadeos de alarma. Eso es realmente repugnante. Malfoy se fue con un comentario negativo, luego continuó lidiando con la deliciosa comida frente a él. Sin embargo, Kaito notó que había muchos menos fantasmas deambulando cerca de la mesa larga de Slytherin, y ninguno cerca del grupo Uchiha. ¿Significaba esto que el Sharingan, o quizás el chakra, tenía algún efecto inhibidor sobre las entidades alma que flotaban libremente? Mientras reflexionaba sobre las posibilidades, Uchiha Sei le dio una palmadita en el hombro. Come, deberíamos tener una buena charla esta noche. Kaito lo miró y notó una pequeña fila de información que apareció sobre la cabeza de Uchiha Sei de El deseo de la humanidad. Uchiha Sei, tu amigo de la infancia, vecino y fiel miembro de tu clan. Evaluación. Quizás podrías intentar confiarle tu vida. Entonces esto es, ¿cómo? Una visualización de favorabilidad y la mirada de Kaito recorrió la multitud, pero solo unos pocos más mostraron información similar. Uchiha-Kian, tu actual y confiable compañera de clan. Evaluación. Quizás forjemos una relación más profunda en el futuro. Los otros 3 Uchiha eran iguales. Su mirada se movió por la larga mesa, y solo la información de Hermione era visible. Hermione Granger, la hija de tu salvador, una vecina que te ve como su mayor apoyo. Valoración. Confía en ti mucho más de lo que imaginas. Después de un breve momento de asombro, Hermione notó agudamente la mirada persistente de Kaito y levantó una dulce sonrisa, agitando su pequeña mano hacia Kaito. ¿Qué miras? Date prisa y ven, lo que pase después es muy importante. Cuando Kaito volvió a mirar a Uchiha Sei, la información sobre su cabeza ya había desaparecido. Debe estar mirando a esa sangre sucia. Todos los demás sabían que debían evitar problemas, pero solo el consentido señor Malfoy mantuvo su actitud grosera. La mirada de Kaito se volvió fría, y el tenedor que tenía en la mano salió disparado al instante, atravesando el pelo de Malfoy y clavándose en la pared. Puedes intentarlo la próxima vez. Kaito solo logró escupir una dura amenaza con un dejo de ira, mientras la profesora McGonagall ya se acercaba desde la distancia. No se permiten duelos en la casa. ¿Quieren descontar 10 puntos de su casa por adelantado? La anciana gata los interrogó con la gravedad habitual del profesor. Pero no fue Kaito quien le respondió, sino Uchiha Sei. Profesor, el clan Uchiha valora los vínculos por encima de todo, intervino Uchiha Sei antes de que Kaito pudiera hablar. Nos disculpamos por lo que hizo Kaito. Pero ese individuo de piel dorada ha insultado repetidamente al amigo de Kaito. Es a él a quien debería quitarle puntos. Malfoy se disgustó al instante. Oye. Chico asiático. Yo no, basta. El rostro de Snape se ensombreció. ¿Van a seguir avergonzándose? El joven Malfoy solo pudo sentarse, resentido, y Kaito y Uchiha Sei también hicieron una reverencia y se sentaron. Cuando la campana que anunciaba el fin del banquete resonó en el castillo de Hogwarts, Hermione se levantó de la larga mesa de Gryffindor como un conejo asustado. Prácticamente corrió entre la multitud, aferrándose a la gruesa historia de Hogwarts contra su pecho, como un escudo. Kaito. Jadeó, deteniendo al chico de pelo negro que estaba a punto de seguir al grupo de Slytherin. Escúchame, la entrada a la sala común de Slytherin está en el castillo. Calabozo, la contraseña cambia 2 veces por semana y, según el capítulo 7, artículo 4 de las regulaciones de administración de Hogwarts, los estudiantes de diferentes casas tienen prohibido entrar a las salas comunes de los demás. De repente, titubeó, sacó un pergamino densamente escrito del libro y se lo puso a Kaito en la mano. Esta es mi guía de supervivencia de Slytherin, con puntos clave sobre la filosofía de vida de Sylvinus Slytherin y las trampas comunes de las casas. Kaito miró las anotaciones de colores tipo lumos en el pergamino. ¿Cuándo escribiste esto? Hora del postre. Hermione habló tan rápido como si lanzara un hechizo. ¿Y esto? Sacó una bolsita de tela.
Mentas refrescantes. Dicen que la mazmorra del profesor Snape es húmeda y da sueño. Ah. La escalera mecánica transmitida de repente un fuerte chirrido de engranajes, y los grupos de Gryffindor y Slytherin quedaron separados por los escalones de piedra giratorios. Hermione se inclinó sobre la barandilla y gritó: recuerden no beber bebidas de desconocidos. Hubo un caso de envenenamiento en Slytherin en 1982, su voz fue ahogada por el estruendo de ladrillos y piedras al movimiento. Kaito aferró la cálida bolsa de tela en su mano, y bajo la última luz parpadeante, vio a Hermione corriendo hacia el pasillo opuesto. El frío húmedo de la mazmorra se le metió en los huesos. Cuando el prefecto, Gemma Farley, se detuvo frente a un muro de piedra, la serpiente de piedra tallada enroscada en la pared de repente abrió sus ojos color topacio. Sangre pura. La voz de Farley resonó en el pasillo en penumbra. El muro de piedra se partió con un estruendo, y una luz verde esmeralda se derramó, proyectando las ondas del lago negro en la antecámara sobre los rostros de todos. Bienvenidos al nido de la serpiente. Al girarse Farley, el escudo verde plateado de la casa en su pecho brilló con frialdad. La contraseña cambia cada lunes y jueves y se escribirá en el papel plateado del tablón de anuncios con media hora de antelación. Golpeó ligeramente con su varita, y las ondas en la pared se condensaron de repente en texto. Contraseña actual. Sangre pura. Mañana a las 19 horas comenzará la elección suplementaria de prefecto. Quien gane 12 partidos consecutivos recibirá la insignia de obsidiana. Reglas del desafío. Sin restricciones de varita, artes oscuras prohibidas, intervalo entre partidas de 3 minutos. La multitud se agitó. Malfoy se adelantó. Prefecto Fali, ¿y si nadie puede ganar 12 partidos consecutivos? Entonces seguiremos compitiendo hasta que alguien gane. Los labios de Farley formaron un arco pronunciado. El titular de la credencial puede entrar a la bóveda privada del decano una vez por semana, disfrutar de un baño privado y. Su varita apuntó de repente al techo, y el agua del lago negro se condensó en la forma de un reloj de arena, 2 horas extra de exención del toque de queda en la sala común todos los días durante la semana de solicitudes. Una bocanada de aire frío subía y bajaba. El Sharingan de Kaito escaneó la letra pequeña al pie del tablón de anuncios. Los aspirantes pueden presentar un desafío para el puesto en cualquier momento durante el descanso, con 3 testigos. Pueden retirarse. Farley agitó su varita, lanzando chispas. Les sugiero que descansen, porque mañana. Su mirada recorrió a los 5 Uchiha, algunos tendrán que luchar toda la noche. Mientras la multitud se dispersaba hacia las camas con dosel cubiertas con cortinas verde oscuro, Chen agarró repentinamente el brazo de Kaito. Los dedos de Qian trazaron rápidamente un mensaje secreto en la palma de Kaito. No te duermas. Rin empujó a Kaito hacia la cama junto a la ventana, mientras él mismo bloqueaba el pasillo, con su cabello negro de tonos fríos bajo la luz del lago.